Y uno podría pensar que si los argentinos tuvieran la posibilidad de ver el futuro y de avistar qué va a hacer Milei si gana las elecciones, no lo votarían, ¿no? Como dijo Menem alguna vez, si le hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Bueno, si bien no lo dice, lo firmó con el Fondo Monetario Internacional. Ayer una nota de Javier Sluky en el Destape da cuenta que lo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional incluye una revisión de la asignación universal por hijo. Imagínense que en cuanto vos empezás a cambiar la asignación universal por hijo, deja de ser universal. Porque la verdad que no hay nada que revisar. No hay nada que revisar. Y sin embargo se compromete a ver, cuando vos te comprometés con el fondo a revisar jubilaciones, estás diciendo voy a bajar jubilaciones. Si el compromiso tuyo con el fondo es gastar menos para pagar la deuda. Si vos te comprometés a revisar la asignación universal por hijo, te estás comprometiendo con el Fondo Monetario Internacional a bajar la asignación universal por hijo. Te dice que va a haber reformas en el PAMI. Uno dice, bueno, ¿reformas qué va a hacer? ¿Van a sacar todos los medicamentos? ¿Lo van a cerrar? No sé. Todo lo que dicen que van a hacer, obviamente, es para seguir el mismo camino que hasta ahora, en donde hay una cantidad de gente que se enriqueció muchísimo, los bancos, las gasíferas, las petroleras, las mineras, qué sé yo, y vos del otro lado, que no te alcanza la guita. Bueno, lo que te está diciendo Milei y lo que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional es que esa transferencia de recursos de la población hacia todos va a ser más profunda. Ahora, la verdad es que uno no hace falta tampoco ver lo que firmó con el fondo a escondidas, porque él lo dice, eso es lo que a mí me vuelve loco, que todos los días les está diciendo. O sea, cuando el presidente Milei dice, es mentira que no llegás a fin de mes, vos deberías pensar en tu casa, bueno, si este tipo ni registra que yo no llego a fin de mes, nunca me va a ayudar a llegar a fin de mes. No va a hacer nada porque él está convencido de que es mentira. Lo dijo anoche, mírenlo. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. El presidente lo dice además cuando justo surge un informe que dice que murieron 63 personas en situación de calle. Esa gente muere de hambre, de frío, de enfermedades, vive en la calle. Vive en la calle, es decir, sí, está lleno de cadáveres. Lo que pasa es que los recogen y vos no los ves, Milei. Ahora, esto da cuenta de que el tipo le importa un carajo o no lo registra. El primero que dio ese número fue Guillermo Oliveto. Nadie puede decir que Guillermo Oliveto es kirchnerista, ni comunista, ninguna de las boludeces que dicen ellos. Es el tipo que siempre se ha destacado por uno de los que más sabe en consumo en Argentina. Y después hubo un montón de encuestadores. Cuando van a preguntar a quién vota, yo también le preguntan eso. Si llega a fin de mes. Y la gente dice que no. Ahora, ¿cómo te lo va a arreglar un tipo que lo niega? ¿No? Ustedes saben que Milei, cada vez que hace una declaración, deja un archivo como cualquiera, pero claro, es el archivo del presidente. Milei dijo que el dólar se iba a caer como un piano, que el dólar iba a bajar a 600 pesos, que el dólar se iba a ir al piso de la banda. Y ahora, después de semejante papelón, después de que el dólar subió casi un 30% desde que salió del cepo y un 14% en solo un mes, el tipo vuelve a insistir en que el dólar va a bajar, dejando un nuevo registro de que el tipo no tiene idea. Míralo. El año 2001 tenían la posibilidad de quedarse con 1.350 pesos hoy, digo hoy, aclaro, hoy, porque va a seguir bajando. Bueno, para hacerlo bien, 1.360. Entonces ustedes tenían, digamos, entonces tenían 1.360 pesos y se podían quedar con un dólar, con 1.360 dólares o con 1.360 pesos. Si que se quedaban con 1.360 dólares, hoy tenían 1.360 dólares. Si se quedaban con 1.360 pesos, hoy tendrían solamente un dólar.
Más adelante van a poder comprar más dólares, pero no importa, ese es otro detalle que ya vendrá después. Sí, más allá de que no tiene ningún sentido en términos económicos lo que acaba de decir, Milei sigue comprometiendo la palabra presidencial en cosas que, qué sé yo, ahora a las 11, cuando abre el mercado, se desinflan. Ahora, ¿hay un trazo grueso en donde va siempre para el mismo lado? ¿En donde hay un plan para que todo esto cierre en términos electorales, como lo dice Adrián Murano en su libro Tiranía 4.0? Bueno, hay gente que le dice lo que tiene que decir. No solo a Milei. Dentro del esquema de Santiago Caputo, muchas veces le hacen decir antes las cosas a comunicadores que trabajan para ellos. Hace 2 semanas, Adrián nos mostraba, mirá, le hicieron decir a Majul que va a haber fraude en la provincia de Buenos Aires, agarraron ese minutito en que Majul lo decía y lo mandaron por WhatsApp el gobierno. Y a vos te llegaba que iba a haber fraude, dicho por Majul. Es decir, primero le tiraron a Majul decir que había fraude. Y ahora lo dijo el presidente. ¿Por qué es esto? Porque piensa que se le complicó, que se le escapó el dólar, se le escaparon los precios, y entonces va a perder las elecciones y piensa gritar fraude. Y si grita fraude en una elección de medio término donde elegimos senadores, diputados, ¿qué va a hacer? ¿Va a cerrar el Congreso? Digo, ¿hacia dónde va? Porque ellos saben hacia dónde van. Miralo cuando habla de fraude, Milei. Acá hay algo que es muy importante notar. En esta elección, digamos, provincial, es mucho más que un distrito lo que se juega, pero hay que tener en cuenta que están, digamos, llevando a cabo, digamos, la farsa y el fraude moral que es las candidaturas testimoniales. No solo eso, están saliendo los intendentes a jugar en la cancha poniendo todo el aparato y además están dispuestos a hacer fraude. Y además votan con un sistema electoral distinto, o sea, que habilita el fraude. Por lo tanto, ¿por qué es importante esta elección? Porque va a significar el techo del kirchnerismo. Y para nosotros va a significar el piso. Ese sistema electoral que él denuncia es el sistema electoral con el que Scioli aceptó la derrota por 1,5 puntos en 2015, el sistema electoral en el que Massa aceptó la derrota por 2,5 puntos en 2023. Es decir, el peronismo ha demostrado en diversas oportunidades que respeta el voto popular y el sistema ha funcionado perfectamente, con lo cual yo me cuidaría de eso. Y otro punto que cada vez está saliendo más a la luz es un ataque hacia Kicillof. No hay que olvidar que Milei dijo hace un tiempo que quería intervenir la provincia de Buenos Aires. Iba preparando el terreno, ensuciando y ensuciando y ensuciando y ensuciando a Kicillof, al que él ve como el más posible contendiente en 2027, y ayer volvió a cargar sobre Kicillof. Hay una frase de Hayek que es maravillosa que dice: si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es decir, el conocimiento económico conduce a, digamos, al liberalismo, pero bueno, esta gente no digamos, son zombies. Y por eso nuestra tarea ahora que tomamos el Leviatán por las astas no es menos titánica que estando afuera, porque el partido del Estado corre con décadas de ventaja. Llevan décadas de inocular en nuestra población estos parásitos mentales que se volvieron sentido común. Y se volvieron sentido común hasta el punto de que los dan por cierto mucha gente que no votó ninguna versión del colectivismo en su vida, sea peronismo, kirchnerismo, socialismo, digamos, o sea, socialdemócrata, o incluso comunistas como el enano soviético Kichilov. No sé si lo notan que está medio caidón. No sé si lo notan. Que no es
la expresividad de siempre de Milei. Milei pensaba llegar a estas elecciones con una inflación incluso abajo del 1%. Eso lo había dicho Caputo. Vamos a llegar en el 0,7, 0,8. Bueno, la inflación de hace 2 meses fue 1,5, de hace un mes 1,6, la de julio va a ser 2% y empiezan a decir los consultores que la de agosto va a ser del 3%, así lo dijo entre ellos Orlando Ferreres, un tipo realmente reputado desde hace muchos años, está diciendo, bueno, el 3 es el doble del 1,5, como la inflación es un promedio de todos los bienes y servicios, los servicios tardan más, es decir, el peluquero de la esquina no te sirve, no te sube los precios al otro día, vos vas a ir al supermercado y te vas a encontrar con un montón de productos que aumentaron el 10%, el 3 es un promedio. Ponelo a la nota de Ferreres, mostrámela, por favor. En donde el consultor habla de una inflación del 3%. Es el 0,3, me salteé uno nada más. Y hay varios consultores que están hablando de un 3% de inflación. Bueno, cuando tenés un 3% de inflación, que entre paréntesis es muy parecido al número que tenía Massa antes de la sequía, ¿no? Es decir, sin sacarle las jubilaciones a la gente, ni los remedios, ni sacar la obra pública, ni afanarle a los gobernadores, ni frenar el CONICET, la inflación vuelve más o menos al mismo lugar que estaba. Hay una nota del Destape ayer donde da cuenta después de los aumentos de cada uno de los productos y dice que los aumentos llegan al 9%. Yo hablé ayer con el mayorista más grande del país, un conocido mío, me decía, mira, Roberto, el aceite sube el 92% de lo que sube el dólar, siempre es así, porque si no lo exportamos, no importa, si no se vende ni una botella, no importa, la exportamos. Entonces, salvo alguna diferencia de cómo lo envasamos y qué sé yo, bueno, entonces subió un 14% el dólar en julio, bueno, el aceite subirá un 12,5%. El tetra me decía que tenés de todo en tetra, ¿no? Arvejas, tomate, durazno, qué sé yo. Dice, bueno, más o menos 70% del precio del dólar. Todo está trasladando. Es decir, el gobierno va a llegar a las elecciones con un dólar que no esperaba y con una inflación que no esperaba. Lo único que tenía para ofrecerle a la gente, que era la baja en la inflación, ya no es tal. Ayer había una explicación buena que recoge Hernán Lecher, porque él se acuerda de otra cosa. Dice, guarda que no solo subió el dólar, sino que bajaron las retenciones. Cuando bajás las retenciones, vos le mejorás el precio de exportación a la cerealera y al productor, entonces te pide lo mismo acá. Entonces vos tenés que sumarle un 6% a esa suba del dólar. Entonces ya no subió un 14%, entonces subió un 20%. Y cuando vas a hacer la cuenta del aceite, que sube un 92%, entonces subió un 18%. Y ahí es como se le van acumulando cosas. En algunos casos, incluso por inexperiencia, porque no saben mucho de qué se trata. Ahora, eso tiene digo, se nota. Ayer salió una nota que decía, aumentó un 100% la importación de juguetes. Bueno, si se venden menos juguetes y vendemos el doble de juguetes importados, lo que vendía antes, bueno, qué sé yo, seguramente el que se dedica a eso va a estar un poco peor. Empieza a tener problemas fiscales desde distintos ángulos, no solo por el Congreso, que le va a cambiar algunos números, sino porque ahora la provincia a la que más le debe plata el gobierno fue a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires fue a la Corte Suprema de Justicia y dijo, miren, ahí me deben 12 billones de pesos. Eso de que tienen superávit fiscal es mentira, porque esa guita es mía. No la pueden contar. El contador no la puede poner en los activos del Estado Nacional, porque es un pasivo del Estado Nacional. Y todo eso le va complicando la situación. Aparece en esta situación que se va haciendo más precaria en términos financieros y económicos, la corrupción. Ustedes saben que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central son socios en una consultora. El otro día dimos cuenta de que el ministro de Economía había tenido una suba de su patrimonio altísima en este año y medio. Bueno, ahora aparece la suba del patrimonio de Bausili, el presidente del Banco Central, que es de un 880%. Digo, para hacer números redondos, es como si vos tenías $1 millón y al otro año apareces con 8.800.000. Bueno, ¿en qué lo invertiste? ¿Qué te dio 880%? Entonces, lo que se empieza a pensar es que parte de los negocios que le hicieron hacer Caputo y Bausili a sus amigos del mercado
Bueno, algo le devolvieron. Y ya tiene una denuncia penal, Bausili, por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo va a explicar Bausili un aumento de los 880%? Lo quiero ver. Y le va quedando al gobierno la fuerza mediática, las redes y la televisión. Claro, tiene que estirarse tanto la televisión para llegar a tapar todo este desastre, cada vez se le complica más. Hay un actor que aparece en la política que es la vicepresidenta. La vicepresidenta que se presenta como diciendo, bueno, si le van a hacer un juicio político a este muchacho, que siempre está a tiro de juicio político, acá estoy yo. Empieza a recorrer las provincias, ¿sí? Y hace un ruido porque dice, a mí me están amenazando, viste que te amenazan todo el tiempo, la gente del Gordo Dani, qué sé yo, que te van a matar. Yo ahora denuncié a uno también. Y lo denunció. Y sale Majul a defender a su jefe Milei dentro de todas las cosas que se van generando cuando a vos te va mal. Míralo. Las fuentes vinculadas con Victoria Villarruel no nos atendieron, pero... Mucho hermetismo. Camila estuvo hablando, Sí. pero no querían develar ni los acusados, Sí, ni en qué carácter denuncia ella, porque ellos lo plantean como algo personal. Bueno, voy ahora, hablamos con fuentes judiciales. Dale. Con fuentes judiciales que vieron las dos denuncias, pues son dos denuncias. Claro, una tiene que ver con el titular, el periodista, el editor de La Derecha Diario, Sí. Javier Negre. Sí, y la tiene el fiscal, creo que esa la tiene Picardi. Bien. La otra la tiene el fiscal Marijuán, Guillermo Marijuán, está Nico Pizzi acá conmigo, también que no me deja mentir, y a las dos le cayeron porque subroga. Yo creo que lo deja un mentir juzgado. bastante. Sebastián Las dos le Casanelo. cayeron a Sebastián Casanelo. Mi conclusión, Sí. ahora planteamos los datos, Cristian, empiezo por la conclusión, pero no está bien eso. Mi conclusión, después de ver cómo se presentó y cómo se construyó, es que la denuncia de Victoria Villarruel, que tiene tantos, parece que las denuncias es rimbombante, desde asociación ilícita hasta no sé qué. Mi conclusión es que la denuncia es mucho ruido y pocas nueces. Bueno, ahí sale Majul a defender al presidente de alguien que se presenta para presidenta. Imagínate qué mal que lo deben ver, que hay una parte del establishment que le dice, bueno, sacate el buzo y empezar a correr al lado de la raya a la vicepresidenta. Del otro lado, el otro empleado de Milei, Viale, tuvo dos actitudes en distinto tono que apuntan a lo mismo. Una, en vez de hablar de que se disparó el dólar, que se dispararon los precios y todo lo que pasó, puso al aire a Mayra Mendoza y empezó a sacar la cuenta de cuánta plata salía lo que se había puesto Mayra Mendoza. O sea, lo que le ofreció al público TN ayer a las 8 de la noche es cuánta plata sale lo que tenía puesta Mayra. El cuento termina que además todo era mentira, que Mayra lo había comprado en una feria, que le había pagado 2 pesos. Ahora, el tema es, si la gente está con todo este quilombo, le subió el dólar, le subieron los precios, sale a la luz que una parte de ese negocio se la queda el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Y vos decís que el problema del país es la camperita que tiene puesta Mayra, es un te toman por boludo, ¿no? Como dicen los domingos, míralo. Viste que Mayra le gusta usar pincha cara, usa iPhone, Mac. Algún malo se dedicó a calcular cuánto vale todo lo que tiene puesto. ¿Quién? ¿Vos? Gente del mal. ¿Algún malo sos vos? Nosotros, la producción, toda una idea. Hacete cargo, ¿Hacete Lucas. cargo? Van a ver que vamos a poner el precio de cada cosa que tiene en este Mayra para todos. Dejate de hinchar. Las zapatillas. A mí me preocupa, bueno, dale. Si puedes sacar el grafo un poco para hacer las zapatillas, son bastante modernas. Decime, Brunito. ¿Cuál No, es ¿puedo el hacer una problema de pregunta? las ¿Puedo hacer zapatillas? una pregunta de malo? A ver. Esta persona que se dedicó a chequear todo esto, Sí. ¿está seguro que todas las prendas son originales? Ahora, vamos a ese. Vamos a ese. Sí. Está ¿Qué muy bien. Está importa muy bien. la ropa de Mayra Sí, Mendoza? Mayra Importa te que Quilmes está compra. destruido. Estamos Mayra hablando de que compra tomamos todo. los precios más baratos del mercado también. Hace canje con la salada. Con la salada, puede ser. No, ahora te digo por qué entiendo que son originales. Che, Esas tampoco zapatillas es son premium. bastante modernas, Qué valen va. acá 170 lucas en los lugares más baratos y en internet, porque en otros lugares valen mucho más 170 caros. lucas, la Nike Max. es. Sí, son zapatillas de $100 afuera, ponele. Es muy marquera. Acá, muy Mayra. marquera. Sí, Sí, se acá en parece. el caso, voy a hacer una salvedad. Marquera con Sí, A. guarda. En el caso de las calzas y el top, no sabemos si efectivamente el modelo que estás viendo
ahí en la foto es el que pusimos, pero siempre aparece con calzas y con top Yo de soy un Adidas. periodista, me Así que presenta tomamos este tema, dos lo tiro por la tomas ventana. encontramos en la página de Adidas. El tipo le lleva eso y pone al aire Stanley, el más TN, caro de todos. Termo Grupo marrón, Clarín. dorado, con todos los servicios. ¿Cuánto vale la ropa? Que además no vale 10.000 euros, ¿viste? Claro. Y no valía eso, y no valía. Mayra Mendoza lo había comprado en una feria del barrio y ni siquiera valía eso. Y el tema que se suma ayer y que es un tema electoral es, el gobierno piensa, y claramente Jorge Macri piensa lo mismo, que hay un sector de la sociedad que se ha vuelto cruel, basura, no sé cómo llamarle. Entonces ahora dicen, mira, si vos vas a comer de la basura, porque este gobierno te llevó a la situación de comer de la basura, yo no te voy a dejar y además te voy a cobrar una multa. Más allá de la estupidez de que un tipo que está muerto de hambre le querías cobrar 900.000 pesos, tiene 900.000 pesos, se alquila una pieza y se come un pollo con frita, ¿no? Si está revolviendo la basura porque no tiene 900.000 pesos. Pero ayer fue un tema que cobró importancia porque muestra cómo actúa cada uno frente a esa situación, ¿no? Ayer, primero Laura Alonso presenta esto y dice, si te gusta hurgar en la basura, Laura Alonso piensa que la gente busca en la basura porque le gusta. ¿Por qué le gusta? Bueno, vamos a ahorrarnos los epítetos contra Laura Alonso. Después aparece un tuit de Jorge Macri que le da la orden, ¿no?, de que limpien. Y después yo quiero mostrar nuevamente la mesa de TN, porque es el grupo número 1 del país y genera opinión pública, diciendo que se puso de moda, revolver la basura. Se hizo moda que la gente o viva ahí o vaya a hacer su ¿Cómo se limpieza hizo ahí. moda que la gente Se hizo viva moda, ahí? hay un No montón sé de si lugares moda que la está pasando La eso. gente vive en los contenedores. Hay gente que o duerme en Igual, el contenedor o revuelve la más que basura. se hizo moda, Son pocos habla de un casos. momento Pará, social son complicado. pocos casos. Claro. Sí, lo que se hizo moda de verdad es que se meten en los contenedores, sacan toda la basura y no la vuelven a meter. Johnny. Pará, pusieron contenedores antivandálicos. Ahora van de a dos. Se mete uno, agarra todo y el otro lo saca. Entonces, la única manera de evitar esto para que el contenedor guarde la basura y meta al lado de la basura fue esto. Ahora, esto va a funcionar y probablemente nadie pague la Pero multa. pará, una cosa. Este sistema te expulsa del laburo formal, después del laburo informal, después del alquiler, después de la pensión, hasta que un día terminás en la calle revolviendo la basura. Y cuando revolvés la basura, aparece un tarado que dice, che, se puso de moda revolver la basura. Me parece que este cuentito define mucho un momento del país en el que, la verdad, si uno hace un análisis más profundo y se sale solo de Milei bueno, Milei malo, se encuentra con una clase dirigente seguramente de las peores que hemos tenido en mucho tiempo. Digo, lo han acompañado los diputados, lo han acompañado los senadores, lo han acompañado los gobernadores, lo ha acompañado buena parte de la dirigencia sindical y buena parte de la dirigencia empresarial. Es decir, es un momento muy malo de la dirigencia nacional, que tengo para mí que representa un momento malo de la sociedad, no a toda desde luego, pero sí de una sociedad que está de acuerdo con esto. Y esto que ocurrió ayer me parece que simboliza esa época, ¿no? Si uno hiciera una película, ¿se acuerdan? Cuando hicieron Plata Dulce, esas películas que hacen para definir una época, bueno, yo la abriría con esto, le tiro una idea a Caetano, a quien la vaya a hacer, abran con TN diciendo, se puso de moda revolver la basura. Está de moda ser una basura, no revolver la basura. Lo que está de moda es ser una basura. Buen día. Roberto, buen día. Creo que en el fondo estamos volviendo una y otra vez al mismo tema de siempre, ¿no? Que es el valor de lo humano, Claro, de la vida y el desprecio absoluto por ese valor que muestra el proyecto de poder que en este momento encarna Milei, pero como vos bien decías, el día que Milei no sirva ya tienen varios corriendo o dando la vuelta a la manzana para entrar en calor para reemplazarlo. Pero Y está diseminado, porque digo, si la mejor candidata que hay en la ciudad de Buenos Aires es Bullrich, que todas las semanas golpea a gente anciana, en muchos casos enferma, y qué sé yo, habla de parte de la sociedad también.
viste, los comunicadores a veces no quieren hablar porque la sociedad me puede estar viendo, puede ser un cliente, como dice, ¿no? Pero la verdad que no se puede decir que uno llega a esta clase dirigente sin que no haya una parte de la sociedad que tenga ese ideario, no sé. Y el mensaje extendido del pobre es pobre porque quiere, porque cuando dicen está de moda dormir en los contenedores, cuando dicen les gusta revolver la basura, lo que están transmitiendo es el pobre es pobre porque quiere, porque no labura, porque no se esfuerza lo suficiente. En realidad es una forma de tapar la gran verdad que desequilibraría este modelo de poder, que es que el pobre es pobre porque hay un sistema que no lo retribuye lo suficiente por su laburo, que no es una cuestión individual, sino que es una cuestión sistémica. Lo expulsaron ahí, lo expulsaron a la calle. ¿Querías decir algo también? No, de acuerdo con lo que venían diciendo, con lo que decía Nico, con el editorial. Bueno, hay periodistas que no tienen problema, ¿no?, en estar al servicio de un modelo económico como este y hacer papelones con este tipo de declaraciones. Es realmente impactante. Pero yo creo que todos estos esfuerzos finalmente resultan vanos, ¿no? Cuando la realidad se extiende, el impacto de la realidad se extiende de manera tan contundente sobre la vida cotidiana, bueno, estos personajes quedan medio para el basurero de la historia, ¿no? Pero finalmente, si vos tenés un sistema que está expulsando permanentemente gente a la banquina, me parece que eso es imposible de tapar, ¿no? Y es lo que está pasando con la gente durmiendo en la calle, con la plata que no alcanza ni siquiera con la asignación universal por hijo, que hay que ver si sigue, como vos decías, en estos niveles, y no alcanza tampoco con las plataformas. O sea, en un contexto muy distinto al de 2001, tampoco alcanza. Entonces, bueno, en 2001 estaba esa frase, ¿no? Nos mean y la prensa dice que llueve. Claro, ¿te acordás? Estaba pintada en una pared blanca en el Cabildo. Bueno, está pasando otra vez. Claro. Con estos personajes. Y no era la prensa, ¿eh? Claro. Clarín. Era Clarín. No, pero el detalle es importante porque... Yo la tengo en la heladera. Está muy ¿En serio? bien. Mira qué periodista. Sí, la tengo en la heladera, la prensa. Estaba mal por ahí. No, está muy bien. Yo, lo que digo es que han pasado... Hago la precisión, ¿por qué? Porque han pasado del 2001 a hoy 24 años. Y sin embargo, estamos en una escena, o en un escenario muy parecido. El contexto, quiero hacer un aporte de contexto. En 2 días cierran las alianzas de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que estamos viendo son los movimientos previos a una instancia electoral importante, que es cuando se define la fisonomía electoral en la ciudad. ¿Quiénes van a competir? Está claro que el PRO pretende acceder a algún acuerdo con el gobierno nacional que sea, no en paridad, eso ya está claro que no va a pasar, pero por lo menos que les permita incluir algún candidato en las listas. Y para eso, bueno, empieza a menear la posibilidad de ser más cruel que el gobierno en la campaña. Claro. Hay que ver si le creen, porque en la misma jornada en la que Laura Alonso lanza una política bastante pavota, nadie cree que alguien vaya a pagar 900.000 pesos, ni los que lo promocionan. Fíjate que en la campaña promocional de TN dudaban de que eso fuese a ocurrir. Si hasta Viales se da cuenta. Claro, todo el mundo se da cuenta que eso es muy pavote. Se despega de lo que dice. Sí, no sé si se dan cuenta, por algo lo hacen. No, se dan cuenta que no lo van a pagar. No, lo que lo van a pagar no, pero digo, Jorge Macri... su acción política se basa en eso, en limpiar la calle, ¿se acuerdan de los lincheras? En este momento... Como el marplatense, ¿no? Claro, como Montenegro. Sí. Hace 2 días desalojó un comedor acá cerquita. Ahora está desalojando. Hoy está desalojando un lugar que además yo lo conozco puntualmente ahí en Paternal, que es de gente que laburan ahí, que sus pibes van a la escuela del barrio, o sea, que son gente del barrio y no tiene nada que ver con... No digo que sea que no ahora, sea cruel. No es torpe, o sea, hay algo que le mide... Cuando veas esta noche vas a ver a La Nación Más y a TN mostrando alguna cosa que van a filmar ahí, le van a echar la culpa, mirá lo que estaban haciendo la manicura, qué sé yo, y los echamos. Ahora, Ari, vos decís no es torpe. El PRO está a punto de cerrar en la ciudad de Buenos Aires, que es su principal bastión, por el 5º y el 6º lugar en la lista de diputados. No le está dando resultado esto, y en el tema no saben qué otra cosa hacer. Es que el otro es peor. Es lo que hablábamos antes, que es esto, en un torneo de crueles... Y es difícil ganar la Milei. Claro, exacto, a eso apuntaba. En la lógica del disvalor,
quién tiene menos calidad humana, digamos, ¿no? Porque en definitiva estamos asistiendo a esa competencia, a ver quién es más inhumano. Claro, no, Milei no la tiene. Y Milei me parece que aparte hasta tiene un nivel de convicción superior al promedio. No tiene empatía, ¿viste? No. Entonces va a ser difícil ganarle en ese territorio. Por más vocación que tenga Jorge Macri de hacerlo, digamos, no es una cuestión de vocación, hay que tener aparte determinadas características. Sí, sí. Y él empezó a hacer incluso una campaña que buscaba, la campaña original de Jorge Macri, ¿cuál era? En TikTok, a través de su compañera, mostrarse desayunando, es decir, Sí. la cotidianeidad. Sí. Bueno, le erró. Claro, no iba no por era ahí. por ahí, Entonces no. ahora quiere corregir y todo es artificial. Se nota que responde a Focus obvio. Group. Claro. Es una especie de Rodríguez Larreta. Sobregirado a la derecha. Menos disciplinado. Vamos a ser amables, menos disciplinado. Porque Rodríguez Larreta era disciplinado. El Focus le decía algo Sí, y el sí. tipo iba y lo hacía. Sí, sí. Este es más chambón, ¿viste? Es más. Es más chambón. No es disciplinado, no le gusta laburar mucho. Claro. Y la verdad, es lo que pasa. Entonces, todo lo hace mal. Pero no sabes Digamos. cómo te pincha unos temas, ¿eh? Claro, bueno, el tema es que, ojo, lo hace mal, pero lo hace mal en términos de su proyecto político. Para la ciudadanía, Ahora, el Lean, efecto es el mismo. Hay una diferencia entre... El daño es el Hay mismo. una diferencia cada vez más marcada entre lo que es el público o el votante de la Ciudad de Buenos Aires y lo que está pasando en el interior del país. Porque Córdoba no fue por este camino. Y en Córdoba el mileísmo sacó 70%. Entonces vos podrías pensar de que ahí estaba la irracionalidad más fuerte o ahí estaba el sector social que más odio podía generar. Y sin embargo lo están generando acá en la ciudad y no pasa en Córdoba, no pasa en Rosario, no pasa en San Córdoba Rafael. aumentaron las jubilaciones. Sí. Córdoba aumentaron las jubilaciones y van por otro lado. 57.000 jubilados, ¿no? Es un gesto ¿Aumentaron político. o no aumentaron? No, Es un está bien. político Es un gesto importante. político muy severo. Está muy bien. A los Yo- cordobeses, porque vos decís son Digo, en términos 57.000 jubilados. Jubilaciones provinciales. Pero Por eso digo, justamente a 57.000 jubilados, que son las cajas Y previsionales le de la aumentaron Al el gobierno no le gustó igual, 85% el ingreso Por real. eso, el gesto político es No, contundente. además está poniéndose en otro lugar el tipo. Por supuesto. Eso Yo digo, es en lo términos importante. fiscales tampoco es que ¿viste? Tiene un... Digo Claro. porque Bullrich fue ayer a Córdoba, después lo vamos a mostrar. Claro. A sí, la sí, Bolsa sí. de Comercio. Y Ahí habló el del problema tema. es la apatía, ¿eh? Ahí hay la discusión que se están dando en Santa Fe y Córdoba, y lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires ahora, es el riesgo de que la gente que no vaya a votar, nadie sabe a quién daña al final del camino. El gobierno esa es la- especulaba con que se beneficiaba con eso y ahora la verdad que ya no lo sabe. Sí. Y esa es la No está tan diferencia claro. con el 2001. En el 2001 había bronca, ahora hay apatía. Y como Claro. todo el mundo sabe, vos te enojás con alguien y después se te pasa. Ahora, cuando esa persona empieza a dar lo mismo, no hay vuelta Bien. atrás. Entonces es mucho más jodida la apatía política que el enojo político, porque Total. cuesta mucho más deshacerlo. Total. Sí. Y Ese más- es el y es más, desafío y es más ahora. barato ganar elecciones así. Recién me sumo a lo que decían de los medios, de por qué en el 2001 y ahora los medios hacen lo mismo. Porque el modelo económico es el mismo y los medios responden al sistema económico. Con un sistema económico de un grupito de empresarios concentrados, tienen un sistema de medios concentrado. Hoy es el mismo. ¿Y por qué digo que es más barato? Y porque es más barato lograr el 15% de los votos que el 30%, o que el 40%, o que el 50%. Y lo logran a través de este sistema Ojo lo de que está medios. pasando con los medios, ¿no? Porque todo el ruido que hubo ayer con Javier Ostracia, hay que resignificarlo y salirse de ese lugar particular, de lo que pasó, y decir, bueno, ojo, porque hay un avance. Si los pocos medios que estaban siendo críticos se van desarmando, sin entrar en análisis de por qué, porque no estoy ahí, ves que ellos te manejan todos los canales de televisión, te manejan la mayoría de las radios. Sí. Yo a veces muestro y digo, mira, ahora el 70% en Argentina se informa por redes y portales. Entonces la empresa Comscore hizo un laburo de decir, bueno, vamos a medir ese 70% todo junto y en ese 70% el destape está segundo. Y vos decís, uy, la puta. Claro, pero después mirás todos los otros, son todos de ellos. El primero, el tercero, el cuarto, el quinto. Es como el Gato Silvestre. Y el Gato Silvestre dice, él está primero, fantástico, lo felicitamos. Ahora, cuando vos sumás todos los otros, son un montón. Y lo que también dejó a la vista el caso de Radio Con Voz es que incluso las radios que tienen discursos críticos o son opositoras, tienen dueños que tienen mucha cercanía con el gobierno. Entonces ahí hay una especie de, no oposición controlada, porque me consta que los profesionales que laburan en la radio lo hacen... Y en la radio quedó Berco, que es un tipo Por eso. durísimo. Pero y sí, quedó. a ver, ¿qué pasa con la concentración de medios cuando los medios opositores y los medios oficialistas tienen más o menos los mismos dueños que se juntan entre ellos a resolver las cosas en Claro. como la cámara del aceite que contás vos, digamos, ¿no? Claro. Ahí hay un problema. Ah, y que
Ahí hay un problema. Y que el dueño es Gabriel Ochbaum, que lo conocemos de haber sido como el que armó toda la persecución mediática durante los gobiernos anteriores. O sea, Ochbaum era el que estaba detrás del Grupo América, de Animales Sueltos, de todo eso. Él era el personaje en todo el escándalo de Alessio. Las terminales terminan todas ahí. No tiene que ver si esto fue solo un ajuste o si es el principio. Yo pienso en eso. No sé los que quedaron, cómo van a administrar eso, porque es muy difícil. No sé si quedarán, pero... En principio aparece como un ajuste económico por el recorte, por cómo está hecho. Cuando vos achicás al principio de la programación y achicás al final, claramente lo que estás haciendo es una búsqueda de baja de gastos. Pero cuando deja de estar en el aire alguien que indudablemente había pegado en el público como Jaira, y tiene un impacto. Lo que quiero decir es que están muy fortalecidos los medios que responden a Milei y en algunos casos se van achicando o algunos son muy atacados, como pasa con Futurock, que es atacado todo el tiempo. Eso no se van a creer que no tiene impacto. No, y acá también, uno lo naturaliza, pero Nico, Ari fueron denunciados penalmente, vos fuiste agredido físicamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos más cotidianeidad, entonces quizás lo naturalizamos. Tenemos un umbral demasiado alto. No, y lo naturalizamos porque también es una forma de sobrevivir, digamos. Pero es que además, te digo la verdad, yo vi todo lo que le pasó a Julia, que todavía no cuenta todo, le han dicho. Y yo, también podía haber cerrado e irse. Sí. ¿Entendés? O yo decir, bueno, vendo, ¿qué querés que te diga? Loco, me van a matar, me voy. Sí, pero los tipos igual presionan a ver si vos terminás. Lo que pasó el fin de semana, lo charlaste vos con Pepe el domingo, lo que pasó el fin de semana con Lali no es joda, No, me hace bomba. Claro, no es joda. Porque Lali fue, creo, de las primeras víctimas de doxeo y de ataque deliberado, sistemático, de una figura pública por sus ideas, ni siquiera por su identidad política, porque Lali no tiene una identidad política definida. Fue por un tuit que decía qué peligroso, por una qué idea, triste. por una idea. Fue un tuit de ni siquiera 140 caracteres. Bueno, sí, pero como tiene muchos seguidores, le prestan mucha atención. Pero lo que pasó no es joda, porque uno sabe las cosas cuando empiezan, no saben en qué deriva, tiene una dinámica que en algún punto es inasible. Entonces, nosotros lo naturalizamos porque si no, no podemos vivir, digamos, ¿no? Hace muy bien Julia Mengolini en no naturalizarlo, en judicializarlo. Y no voy a quebrar una lanza jamás por Villarroel. Para mí es una anomalía que Villarroel forme parte del debate público en la Argentina. Lo digo desde que fue elegida diputada. Para mí se quebró ahí parte del pacto democrático que se había consolidado cuando se le impidió la diputación a Luis Patti. O sea, aquello que se había consolidado. Tienes razón, claro. Para mí lo de Villarroel se quebró parte del pacto democrático. Por más que tenga legitimidad electoral, es una discusión aparte. Volviendo a la circunstancia actual, que denuncie en el marco de una disputa política con el presidente una amenaza, permite poner en valor el aparato de agresiones que tiene el gobierno, porque en definitiva ella lo conoce. No solamente porque participó de eso, sino porque la persona que tiene hoy al lado de asesor fue uno de los que montó ese aparato, que es Pato Russo, lo hemos mencionado acá, un tipo que participó de la campaña de Milei y Villarroel 21, 23, y después se fue por diferencias con Santiago Caputo. Ustedes dirán, bueno, por diferencias, ¿por qué? Pues Santiago Caputo es más agresivo. No, al revés, es más sofisticado, es más preciso, claro. El Pato Russo, en definitiva, era más rudimentario, y Santiago Caputo pretendía cierta sofisticación en la tarea. No significa que uno sea mejor que el otro, estamos hablando de eficacia, no en términos morales. Bueno, eso de Villarroel, yo lo seguiría, en parte porque me parece que va a permitir exhibir lo que permite exhibir Libra. ¿Qué permite exhibir Libra? ¿Cómo funciona el sistema de financiamiento personal, patrimonial? ¿Ella está esperando que haya un juicio político que destituya a Milei y ella reemplazarlo? Por ejemplo, es una de las posibilidades. Habrá que ver si ¿tiene un armado empresarial que la banque? Sí, claro. ¿Hay empresas? Sí, nosotros publicamos... ¿Siguen estando Nesta a esas empresas las llamaba las empresas que les interesa el país. Claro. Son las mismas, no son distintas. Nosotros, creo que antes del balotaje, si no recuerdo mal, publicamos quiénes eran los que estaban en el CELTIB, que es este Centro de Estudios sobre el Terrorismo
sus víctimas, que es este Celsa al revés, que es el que la impulsa un poquito a Villarroel, bajo la idea de Carlos Martínez, que había sido el jefe de inteligencia de Videla, que decía que había que justamente hacer lo mismo que los organismos de derechos humanos, pero al revés, la que toma esa tarea es Villarroel, y 2 o 3 tipos importantes ahí. Uno es Jorge Pérez Salati. Jorge Pérez Salati es uno de los dueños del estudio PACBAM, que es de los estudios de abogados más importantes del país, representa grandes empresas, sobre todo en materia de energía y finanzas. Era el recaudador de Macri. O sea, Macri recibía la parte en blanco, mucha a través de Pérez Salati, que iba juntando y después la depositaba él en las cuentas de campaña de Macri. Lo tiene a Máximo Fonrouge, es un personaje muy importante, Fonrouge, del estudio Casagne. Casagne es el representante de sobre todo las constructoras, obra pública. Mucha ley de bases, esos nombres que estás mencionando también. Sí, esos son los que la escribieron. Claro. Y tiene a varios personajes así que se nuclean en el colegio de la calle Montevideo. O sea que no está sola la chica. Pero que además para las empresas siempre es mejor una versión más prolija que la versión del presidente siempre agresiva. Sí, pero ojo, esa prolijidad en realidad está balizada por una estructura de poder que es una estructura de poder permanente en la Argentina. Exactamente eso. Prefieren, si tienen la oportunidad, tener un gobierno que sea prolijo, que sea manejable, pero no genere un constante estado de crisis. ¿Sabes a quién le importa menos la prolijidad? A un tal Donald Trump. Claro. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar a la esposa de un consignatario de Hacienda que fue... Vos decís que la disputa es Milei apoyado por Donald Trump y Villarroel apoyado por... No sé si está en absoluto todavía, pero que en la medida que Milei siente que el apoyo local se le está yendo, se va a agarrar mucho más del apoyo de Washington, sin ninguna duda. Sobre el tema de la prolijidad, la esposa de un gran consignatario de Hacienda de Argentina una vez me dijo, nuestra prolijidad se debe a que las alfombras del Hotel Alvear son muy frondosas. Que nunca las levanten. Porque si hay algo que es desprolijo en la Argentina es su élite. Ha cometido todo tipo de tropelías, pero las esconde así muy bien. Así como aparece Villarroel ante la debilidad de Milei, aparece este grupo de gobernadores que, lo decías vos y lo escribió Diego en su nota, hay atrás de los gobernadores parte del poder económico, ¿no? Sí, ayer fue sintomático la visita de Bullrich a la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde, bueno, la entrevistaron, hizo un discurso, fue como la enviada de Milei, habló bastante de economía, que sabemos que no es su fuerte, pero después fue a la parte política y ahí rescatamos. Vamos al tape 1 para mostrar cómo Bullrich iba con un mensaje contra los gobernadores en Córdoba, donde gobierna Martín Yarlora, claro, uno de los que estaba en la foto de la semana pasada. En el tape 1 podemos ver el primer mensaje. No, pero ¿cómo lo tienen? Lo tienen porque les entra tanto y gastan tanto. Y cuando no, aumentan los impuestos. Como ha pasado ahora acá con Mercado Libre. Acá en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué aumentaron los impuestos? ¿Por qué no dejan el impuesto como estaba? Entonces, aumentar ingresos brutos es aumentar toda una cadena impositiva que va en contra de los cordobeses y de todos los que en la región o de todo el país que podía comprar y recibir su producto más cerca porque acá había un hub de Mercado Libre, para dar una idea. Entonces, ¿por qué si se bajan los impuestos a ese tipo de compras en el país, las subís acá? O en Santa Fe, que también lo subieron. 9,5 tiene también Santa Fe de ingresos brutos. ¿A vos te parece razonable tener 9,5 de ingresos brutos? No es razonable. Bueno, ahí estaba Bullrich hablando con un periodista de La Voz del Interior que la entrevista, hablando de cómo tienen el superávit los gobernadores, ¿no? Bueno, aumentando impuestos, van a contramano de lo que estamos planteando nosotros. Estamos bajando las retenciones, mensaje tácito también. Yarlora nos pedía que bajáramos las retenciones. Las bajamos, pero él está subiendo los impuestos a nuestros amigos como Galperín. Pero ¿no después, tiene equipo de prensa Galperín propio como para tener que usar a los ministros? No, pero esto lo contamos ayer. Esta es la razón por la cual los gobernadores se juntan. Es un montón. Ellos empezaron a ver hace tiempo que esta es la campaña del gobierno. Porque si Bullrich es la vocera Galperín, Majul ¿en qué lugar queda? Igual tiene... Pero Majul es vocero de Milei. Bueno, pero lo bajaste otro escalón más. Igual lo que dice Bullrich para mí tiene una lista interesante, porque ella dice, bueno,
si una decisión del gobierno subir los impuestos, entonces Galperín no va a poder seguir teniendo un hub en Córdoba, ergo los productos van a tardar más en llegar a casa. Se fue, ¿no? Esa fue una decisión de la ciudad de Córdoba. Sí, de la ciudad de Córdoba. Galperín se fue de Córdoba. Esa lógica sirve para explicar por qué determinadas cosas, que quizás no es la distribución de productos minoristas, pero sí una aerolínea nacional y demás, no pueden estar reguladas por el mercado. Porque el mercado le cambias una variable, decide que no le conviene más y se va dejando a toda la provincia con mayores dificultades logísticas. No podés pedir cosas por mercado. Podés y te tardan un día más, 2 días más. Pero no esa no es la cuestión. La cuestión es ¿por qué es importante que el Estado intervenga en algunas cuestiones? Porque el mercado, en cuanto le subís un poquito al mercado, está jugando políticamente Galperín ahí también. Con Galperín es muy fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan esa imagen donde va Expert y todos a la planta de Mercado Libre en La Matanza? A romper una faja de clausura. Capaz que es candidato en 2027. Bueno, no creo. Está tuiteando No sé. como si fuera, ¿no? También está en una de extrema derecha fuerte. Pero es nuestro Elon Musk, no Sí, creo pero que quiera ser candidato cuando él a nada. renunció a la compañía, a la gestión de la compañía, no renunció a Mercado Libre, a su compañía, sino renunció a la gestión de la compañía hace unos meses, ¿no? Se especuló con esto, con que iba a iniciar una campaña electoral. Lo loco es que se especulaba en Argentina y en Uruguay con lo mismo. En serio, los medios uruguayos especulaban con que iba a ayer en la entrevista que le hizo Alfredo Zayata a Midlin le hizo un toquecito, ¿no? Dijo, a mí no me gusta la gente que se va a ir a otro lado para no pagar impuestos. Midlin. Sí, igual nosotros... Hay un tema ahí, hay un tema. Galperín... Hay gente que prefiere quedarse acá y no pagar impuestos. Vamos a organicémonos. Pero si nos organizamos, cobramos sueldo todos. No podemos pelearnos con los dos al mismo tiempo, chicos. Vamos a empezar clases de nuevo. Yo le voy a explicar cómo funciona la no vida. puedo decir que Midlin también tenía... Uno o otro, elijamos, no podemos pelear. Pero Me quedo con el que me calienta la casa en invierno, ¿no? Claro. Te podés comprar una estufa en Mercado Libre. Pero el tema es que ¿dónde la enchufas después? Ari se pelea con todos los políticos, se pelea con todas las empresas. Y no entiendo, cree que lo trae Papá Noel la plata. No voy a decir nada de mí. Vamos a salir de este tema. Vamos a salir de este tema espinoso. Volvamos a Bullrich con los gobernadores. Baño de realidad les doy. Si tengo que decir algo, me tengo que solidarizar con Ari. No tengo la menor duda. Todos se van a solidarizar con Ari. TI2, Bullrich hablando de qué son los gobernadores en esta pelea de Milei contra el peronismo a nivel nacional. La avenida del medio, ¿por qué dicen que son del medio? ¿A dónde están los del medio? Hay uno que es peronista, el otro kirchnerista, el otro radical, el otro del PRO. ¿Dónde están los del medio? ¿Por qué son del medio? Se supone que porque no votan ni a los libertarios, no, bueno, ni pero eso no es estar en el medio. Eso es no tener ningún tipo de identidad. Es juntarse en un... ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es acompañar al kirchnerismo en todas las leyes. Entonces diríamos que es una especie de kirchnerismo suplente. Yo lo pondría ahí, un kirchnerismo de baja intensidad, para ponerlo en algún lugar. Porque si le votan todo al kirchnerismo, están ahí. Eso del medio no me suena. Bueno, es interesante, ¿no? Porque es la campaña del gobierno contra este bloque. ¿Pero y cuándo le votaron todo al kirchnerismo? No sé de qué está hablando. Bueno, está hablando de los vetos, está hablando de lo que pasó en el Senado, ahora, donde claro, los gobernadores se aliaron. Porque lo habían acompañado al gobierno la mayoría. Sí, 1 año y medio. Claro. Eran libertarios de baja intensidad. Sí, exacto, libertarios suplentes. Pero bueno, ahora, claro, el gobierno ve que hay un peligro. Después de la paliza que se comió en el Senado, viene ahora la discusión por los vetos en diputados. Hay que ver cuándo finalmente es la agenda. ¿Pero vos ves una preocupación del gobierno por este grupo? Sin duda, sin duda. Sales muy fuerte a decir kirchnerismo suplente, ¿no? Claro. Para los gobernadores, en Córdoba además, ¿no? Claro. No es casual que va a la provincia de Yarlora y Schiaretti, que están pensando, y cuando hablamos de este grupo de empresarios, están pensando en que puede haber un relevo hacia 2027, un Schiaretti joven, o un Schiaretti... hombre que venía tonificado, del no sé. grupo Macri. ¿Recordemos? ¿No? Schiaretti. Hay que decir que el centro político es el negocio de la intermediación de la política, como el de los bancos, ¿no? Le cobra un poquito al cliente, le cobra un poquito, no, al que toma el crédito y al que pone el plazo fijo. Sí, pero, ese es el negocio de la intermediación Pero eso no le política del molestaría centro. tanto al gobierno. Creo que lo que le molesta es sentir que hay un plan B
en caso de que ellos no funcionen. Recordemos que son los Ese mismos plan B empresarios. no tiene electorabilidad. Perdón. Está demostrado que en la Argentina ese plan B no tiene Pero a Milei no le importa tanto la electorabilidad del que lo reemplace, sino no ser reemplazado. Porque después si te reemplazan, el que te reemplaza gana, pierde, es otro problema. Recordemos que son los mismos, literalmente los mismos empresarios que 6 meses antes de la elección de 2019 en la rural le pedían a Vidal que fuera candidata en vez de Macri porque veían que Macri no estaba lo suficientemente fuerte. Una Vidal que después se comió una paliza histórica con Kicillof. Pero digo, Milei tiene un antecedente cercano de empresarios que te acompañaron hasta ahí, que 6 meses antes miran las encuestas y encuestas que después pueden decir cualquier cosa, pero y te dicen, che, mirá, te acompañamos hasta acá, pero nos interesa más la propuesta de este otro. El gobierno hay quien los mira como repuesto de Milei ante un accidente el año que viene, después que salga de este dólar y qué sé yo. Recuerden que en una asamblea legislativa puede asumir un legislador o un gobernador. Bueno, por eso, ahí está. Macri no está lejos de este grupo. Obviamente no le conviene a los gobernadores del centro que asome la cabeza Macri en asociación con ellos, pero el vínculo con Nacho Torres, el gobernador de Chubut, es un vínculo histórico. Y bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver quién entra como legislador sobre esto que vos decías ahora, porque si Schiaretti va como candidato... Lo dicen ellos, ¿eh? O sea, muchos empiezan a hablar de, bueno, el año que viene, el año complicado para Milei, además hay un vencimiento de deuda terribles y qué sé yo, y con este riesgo país, con una elección más o menos se mantiene igual, ¿no? Entonces... Hay quienes dicen, bueno, el problema es el año que viene. Alguno le decía a un candidato peronista que duda si ser diputado o no, entrá, porque vos sos uno de los que puede reemplazarlo. Exacto. Sí, pero ojo, porque los que financian estas campañas están financiando a varios candidatos. Salieron a financiar muy fuerte a Maqueda. Salieron a financiar muy fuerte a Maqueda. ¿Alex, juez de la corte? Claro. ¿De candidato qué? Sí, está de gira promocional en varios medios. No, pero está de gira porque no quiere ir en cana. Perdón. No, por favor, seamos buenos entre nosotros. La posibilidad de que un ex juez tiende a cero. Vaya presa en la Argentina. Tiende a negativo. Tiende a negativo. Un negocio que compartió con los otros ministros de la Corte. No, y los otros ministros de la Corte te admiro la voluntad. Está el podcast de Lorenzetti. Está el podcast de Lorenzetti. ¿Lo estás escuchando? Primero dos cosas. Algo maravilloso que señala Diego. Lorenzetti está haciendo un podcast. Sí, algo muy extraño. Chetano, ahora nos peleamos con la Corte. No, pero Lorenzetti hizo saltar este quilombo de Maqueda, de que no le daban las cuentas en la obra social del Poder Judicial y lo invitaron amablemente a irse de la Corte Suprema. Si Maqueda abre la boca, esa causa que la tiene alguien de Lorenzetti, que es el juez Ariel Lijo, al cual querían poner en la Corte Suprema también, va a decir, justo tengo algo para pedir en esta causa de Maqueda. No es que digo que va a ir en cana. Él está mostrándose vigente para que esa causa no se mueva. La especulación es un poco la especulación de Lorenzetti, que sale a mostrarse también, a promocionar. No vi el podcast todavía igual. No, es ¿En qué medio? En Info. En Info. Es para escuchar. Roberto, yo hago ravioles, Lorenzetti hace ravioles. Pero lo de Maqueda es importante porque podría darse un 1-2 Schiaretti y Maqueda. Fue senador. ¿Pero y por qué partido diría? Igual ahí por el cupo, debería ser 1-3 en ese caso. Bueno, porque es lo nuevo, salvo ¿no? que Maqueda, Tendría que ser 50%. Se esté replanteando más cosas. Bueno, el tema es muy nuevo. Tengo alguna cosita más de Bullrich para sumar. Dale, el último tape, porque habla de los empresarios directamente y ahí se mete con un tema creo que es crucial para el gobierno, que es el tema traslado a precios. En el tape 3 la tenemos a Patricia Bullrich hablando de cómo reaccionan los empresarios frente a la disparada del dólar y qué van a hacer ahora con este tema que desvela al gobierno hasta dónde se va la inflación después de la corrida de las últimas semanas. Sectores que de golpe te dicen, bueno, acomoda los precios. Hay otros que se resisten. En estos días uno puede escuchar permanentemente supermercados que dicen, ¿me venís con aumento? No me vengas con aumento, no lo voy a aceptar. Yo me quedo con el mismo precio que tenía antes, porque necesito mantener y ayudar a que esto sea así. Bueno, tema central, porque obviamente si hay supermercados que no trasladan es porque no están vendiendo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Yo lo tengo como que es una leyenda, eso que los supermercados no quieren subir los precios. Okay.
Y después no sé, o sea, piensan que no existe la inflación de costos, yo no lo entiendo. O sea, si vos subís el precio del dólar en 2-3 meses 30%, más o menos va a haber traslado, qué sé yo. No Con sé. el segundo, después de la vacación de invierno, aumentó todo el costo fijo de la escolarización, por ejemplo. Todo el costo fijo. Ah, ¿sí? Desde el transportista escolar, todo el costo fijo. Es uno de los Hoy reclamos. volvió a aumentar la nafta. Hoy subió la nafta. Hoy subió la nafta. Que además el IPF ya no va, No se va a anunciar. mensualmente los aumentos, porque como tiene esta cosa de que te baja el precio de la noche, Claro, entonces de esa forma claro. te corre un precio ahí del... Yo lo que decía en relación a esto, Diego, para en tal caso sumar a lo que estabas mencionando. Bullrich va a hacer una campaña en Córdoba que para el gobierno es crucial, tan crucial como la que ocurre en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Son los 3 distritos, el cuarto sería Santa Fe, si querés, en menor medida. Pero son los 3 distritos donde el gobierno sabe que haciendo una buena elección genera el golpe de efecto político que necesitan los mercados. Ustedes hablan mucho de eso, ¿no, Roberto? Sí, claro. Hablan mucho de la ilusión óptica que necesitan los mercados, con un riesgo país que no cede. Y sobre el tema, y sobre esa llaga metió dedo ayer Mauricio Macri. Fíjense que Macri ayer dijo, como al pasar, como suele hacer Macri cuando quiere mandar un mensaje filoso, Milei no logró generar confianza porque no generó la gobernabilidad que nosotros le ofrecemos. No generó estabilidad, dijo. Y hablaba de estabilidad política. Por eso el riesgo país. Sí. Bueno, ahí es donde el gobierno apunta a ganarle, sobre todo al PRO. Es la pulseada que quiere ganar, ¿no? Me parece. Y Bullrich está en ese plan. Ganarle al partido que ella presidió. Esa es su misión. No, para terminar, si quieren mostramos la placa del informe de Banco Provincia, que lo citaba el fin de semana en el Destape, porque habla de cómo están cayendo las ventas de las empresas de consumo masivo al mismo tiempo. Es decir, si Arcor y otras grandes empresas están ganando es por lo que están exportando y no porque el consumo... Hay determinados productos que no importa si no los vendes acá porque los exportás. Exactamente. Bueno, ahí está. El informe dice que tienen los menores márgenes estas empresas de los últimos 10 años en el mercado doméstico. Tiene que ver con el derrumbe de las ventas, con la recesión, con la plata que no alcanza. Arcor, Mastelone, según los balances que ellos publicaron, ¿no? Sí, sí. Arcor, Mastelone, Molinos Río de la Plata, Ledesma, Morixe, compañía introductora de Buenos Aires, bueno, tienen el peor año desde 2019 y si no aumentan más los precios es porque, bueno, ahí hay una tensión, no sé, las alimenticias, después de esta disparada del dólar seguramente trasladaron, ya lo Ahora vimos. trasladaron hasta 9%, sí. Y después está lo que hacen los supermercados, los almacenes, en cada uno decide según sus posibilidades si puede trasladar o no. Obviamente si el dólar se devalúa 15% en un mes, hay traslado a precios. Lo que no vas a tener es una inflación del 1,5 en estos meses. Y tampoco el 15. Claro. ¿Por qué? Porque tenés los ingresos pulverizados, ¿no? Así Me es. parece. ¿Podemos ver la campaña libertaria ante esto? Que me parece muy, A ver. muy... que no se la van a esperar. En la placa 5 tenemos el tuit del trampista. El trampista es uno de los trolls del gobierno, es de los que más tuitea. Y lo que dice es Unilever, lo leo textual, no son mis palabras. Dice, Unilever, la reconcha de tu madre, no compren nada de Unilever y si ven un producto de ellos en el súper, rómpanlo. Mira vos. Y muestra Unilever, claro, mucha gente no sabe. Sí, que un consume poquito dan ganas de Unilever, dar todas like, ¿no? las marcas. En otra época le hubiésemos dado like, a esto no, Tano. Parece la cámpora. Le hubiese dado like, ¿no? La Dice, libertad. Tano, Pero la cámpora se ponía una pechera, no te decía romper el Eso. producto. Esto es la proyección que hacían ellos de lo que hacía la cámpora, no lo que Claro. hacía. Claro, los Bueno, pero anteriores. Tano le hubiese dado like. Pará, Es voy la a ir uno más. emocionalidad es importante. RT le dan. Voy a ir uno más porque tomaron al comandante. En la placa 4, lo tenemos al trampista que dice, hasta que no metamos presos a los dueños de Unilever y Mondelez, no nos van a dejar de robar. Uy, se le va el dedo al Tano, mirá cómo está. Pará. Bueno, a ver, en Quiere retuitear todo. Giorgalos, que era Mondelez, yo no Sí. sé hasta qué punto Mondelez y Giorgalos hoy no son lo mismo, me parece, pero en Giorgalos hay despidos. Sí. Hay- Arcor también. Arroyito, el intendente de Arroyito, es donde está la empresa de Arcor, ayer emitió una carta pública. Mira, el intendente es del PRO. Y emitió una carta pública porque el fin de semana murieron 4 personas, 3 chicos en un incidente de tránsito en la ruta. La carta es tremenda porque es muy dolorosa. Habla de un estado de situación de precariedad para los vecinos por el estado de la ruta tremendo, por recursos que el gobierno nacional retasea. Y al mismo tiempo nosotros hablamos con el intendente de Arroyito la semana pasada y nos decía, acá pasa algo tremendo porque los vecinos
votaron masivamente, ganó por el 80% de los votos Milei en esa ciudad. El 80% de los votos. O sea, casi que no hay vecino que no lo votó. Claro. Digamos. Y sin embargo, y lo bancan todavía, me decía el intendente, nos decía acá, lo bancan todavía. Creen todavía que la fórmula que propone Milei es la correcta, pero al mismo tiempo padecen las consecuencias. Claro. ¿Y dónde reclama? ¿Cuál es el primer mostrador de reclamo? Intendente. El intendente. Entonces Ayer el intendente dice, el intendente decía algo muy interesante. No tengo dice, margen, decía. En esta localidad, en Arroyito, donde está Arcor, dice, hay empleo. No tenemos un problema de desempleo. Pero no lo que no alcanza- hay es ingreso. Claro, no alcanza Dice, la plata. cayó el ingreso de los Es el plan. trabajadores. Ayer este gran mayorista que hablé me había olvidado de por ahí lo más importante que me dijo. Dice, mira, desde que yo tengo mayorista, empezó conmigo hace 45 años, nunca vi una caída de ventas tan grande como la que se dio desde enero hasta ahora. Dice que este año. Y a mí me parece que ahí fue cuando plancharon los sueldos, ¿se acuerdan? Claro. Que empezaron a decir no pueden aumentar más del 1% y qué sé yo. Bueno, fue una Cepo caída salarial. histórica la pérdida de ingresos de Claro. los trabajadores en el primer cuatrimestre. Claro, claro. Es decir, ellos apostaron todo a llegar con una inflación abajo del 1%, cueste lo que cueste, la implosión, como le digo yo. La inflación no va a llegar porque les pasó esto, se les subió el dólar antes de las elecciones, pero lograron una recesión tremenda, tremenda. Ahora, después aparecen los números que dice la economía creció 6, 7. Cuando vos vas a ver, de los 6, 3 son del sistema financiero, Sí, y el año pasado 1,5 había son de la caído, gas y ¿cuánto? petróleo. ¿Cuánto había caído la economía el año pasado? No, a mí bueno, me pero gusta sí. comparar los distintos momentos históricos. Yo creo que este gobierno mira lo que le pasó al menemismo, cómo la estabilidad le hizo ganar elecciones, aún con Sí. un nivel de desocupación muy Sí. alto, y dice, pasa por ahí, pasa por bajar la inflación a cualquier costo. Pero lo que no, me parece que lo que no es igual es los ingresos que tenía la sociedad en la década del 90 con los que tiene la sociedad ahora. Aún con una desocupación de 25%, había ingresos en la sociedad. Muchos de esos desocupados venían de cobrar indemnizaciones millonarias Ahí por los pusieron los pérdidos que había. parripollos, la cancha de padre y Claro, todo eso. por los, sí. por los Y tiraron despidos en el unos sector años. público. Y se tiró Y unos la recesión cuantos empieza en años. 97, 98. Entonces, ojo con los que creen que solo la estabilidad de precios le va a dar el voto Claro. en las elecciones legislativas. No es lo mismo que cuando ganó Menem, porque hoy hay una pérdida de ingresos de la sociedad muy, muy fuerte. Hoy el que no tiene un trabajo formal no llega, y el que tiene trabajo formal no llega a fin de mes. Y eso claramente marca una diferencia con los anteriores procesos donde la estabilidad garpaba electoralmente. Y fíjate que Milei hasta ayer mismo seguía diciendo que las jubilaciones pasaron de 800 a 300 dólares, esa medida. Si vamos a ver esa medida, las jubilaciones perdieron un 12% el último mes, los sueldos también. Claro, Digo, si la medida claro. son los dólares, usemos la medida de los dólares siempre Bueno, pero te y dijo contemos que en el te va a último bajar mes... el dólar ahora. Bueno, Qué fuerte. Che, Como un piano. contame de Brasil, de Bolsonaro. Bueno, nosotros venimos contando la causa que investiga Jair Bolsonaro por haber encabezado el intento de golpe de Estado de enero del 2023. Recordemos, Bolsonaro había perdido la elección contra Lula 2 meses antes. Intentó primero instalar que la elección de Lula había sido con fraude, que había sido fraudulenta, en una maniobra de la cual formó parte una persona que también hoy está muy cerca de este gobierno, que es el asesor Cerimedo, Fernando Cerimedo, que por eso fue investigado por la justicia brasileña. Cuando no salió esa denuncia de fraude, lo siguiente que hicieron fue el asalto a Brasilia, la versión brasileña del asalto al Capitolio, donde se vio cómo muchísimas personas tomaron la explanada donde están los principales edificios de gobierno brasileño. Y lo que se investigó a partir de que asume Lula y toma la decisión política, además de investigar a fondo este tema, reveló una trama donde ya hay más de 1000 personas detenidas por haber sido parte de esto y que en su cúpula tenía a Bolsonaro y a un grupo de militares y civiles, pero sobre todo militares, que entre otras cosas planificaron el asesinato de Luis Ignacio Lula da Silva, el asesinato de Alexandre de Moraes, que es el juez de la Corte Suprema que hoy en día lleva adelante esta investigación y que en ese entonces también ya investigaba a Bolsonaro. En el marco de esa causa, hace alrededor de 2 semanas, se le había dado por primera vez una tobillera electrónica con ciertas condiciones. Bolsonaro estaba en una situación en la cual tenía que volver todas las noches a su casa, es decir, él podía deambular, no tenía una prisión domiciliaria estricta,
podía deambular, pero tenía que volver todas las noches a su casa. Y tenía prohibidas 2 cosas específicamente, o 3 cosas. Una, reunirse con embajadores de otros países. ¿Por qué? Porque Bolsonaro ya había buscado asilo en embajadas extranjeras en el pasado y temen que vuelva a hacerlo y que de esa manera evite a la justicia y evite la seguramente condena y prisión que va a tener por delante. Lo segundo era que no le permitían hacer actos proselitistas, hacer actos políticos. Y lo tercero era que no se le permitía el uso de redes sociales. Bueno, por lo menos 2 de esas 3 condiciones que le había puesto el tribunal a Bolsonaro, Bolsonaro las incumplió. El otro día hubo una movilización muy fuerte en su apoyo y desde esa movilización él hizo una videollamada con su hijo que la transmitió en vivo. Los jueces consideraron que eso incumplía esas condiciones, entonces la noticia es que anoche la justicia brasileña pidió una prisión domiciliaria estricta para Jair Bolsonaro. Todo esto, además, para meterle otra capa de complejidad, con Estados Unidos muy pendiente de lo que está pasando. Recordemos que primero hubo una carta de Trump a Lula que empezaba diciéndole, en el primer párrafo, empezaba diciéndole: me parece muy mal que Bolsonaro esté preso y deberían soltarlo. Luego una carta de Trump a Bolsonaro, donde le da su solidaridad y le explica que tiene su apoyo y habla de él en muy buenos términos. Y luego la decisión de subir los aranceles de Brasil en recriminación a la investigación a Bolsonaro. La supuesta herramienta económica que venía usando Trump para que Estados Unidos tenga un trato más justo por parte de todo el mundo y por eso subía los aranceles, bueno, quedó claro que no es una herramienta económica, es una herramienta política, porque Brasil le compra más a Estados Unidos de lo que le vende, con lo cual no debería haber ningún motivo para subirle aranceles. Y sin embargo, lo hicieron como parte de esta estrategia de apoyo a Bolsonaro. Y trayéndolo acá a la Argentina, y a lo mejor ahí Diego, Adrián pueden también sumar algo, entender la importancia que tiene todo esto para Estados Unidos también ayuda a entender por qué es tan importante Milei para Estados Unidos y por qué ese apoyo que por momentos parece más allá de lo lógico del FMI, pero también las visitas del secretario del Tesoro, de la ministra de Seguridad Interior, visitas absolutamente atípicas y que no se explican por la agenda oficial. Claramente la Argentina para Estados Unidos en la región es un bastión irreemplazable hoy en día y hasta tanto no logren desestabilizar Brasil, que es lo que están intentando hacer, va a seguir siendo prioridad esa relación. La Argentina de Milei está aislada del mundo. Definitivamente, sí. Viste que antes se decía mucho ese cuentito, ¿no? De que la Argentina estaba aislada del mundo, cuando la Argentina se estaba integrando como nunca con la región, con los países de la región, incluso con países en relaciones sur-sur, desarrollos que habían llevado décadas de gestión, desarrollo geopolítico. En esa época se decía que la Argentina estaba aislada del mundo porque tenía una relación tensa con los Estados Unidos. Pues bien, hoy efectivamente la Argentina está aislada del mundo y solo tiene una relación vertical, no integrada, vertical, es decir, es una relación es un protectorado. Claro, tiene una relación subordinada a Estados Unidos e Israel. Fin. Esa es toda la relación. Después puede tener mejor o peor vínculo personal Milei con Meloni, y eso puede generar algún negocio. Lo mismo pasa con el gobierno. Sí, pero en el momento en que Trump levanta el teléfono se acaba cualquier otra Pero son relaciones cuestión de negocios. No, y además en términos geopolíticos Trump no tiene ningún país aliado prácticamente en toda América Latina. Exactamente. Entonces, y Israel está quedando absolutamente aislado. Sin duda. Si hay un país que está quedando hoy aislado a nivel Por eso es muy geopolítico, peligrosa es la Israel. visita de Netanyahu también a la Si Argentina. llega a ser, yo tengo muchas dudas. Yo consulté además con algunas fuentes, me dijeron que es algo que sale más del gobierno argentino y de un deseo del gobierno argentino que de... Leía una nota que recomendaba Juan Gabriel Tocatlián en Sí. las últimas horas, que ya se está hablando Ya está afuera hablando. de que existe la posibilidad. No sé si es la usina del gobierno. Es muy delicada, pues es muy delicada la situación de Netanyahu respecto a la Corte Yo te iba a Interamericana, preguntar internacional, eso. la Corte Penal Internacional. Argentina tiene Sí. que cumplir una orden Sí, de la Corte Internacional. No porque cuenta Tiene si es que una- cumplirlo, pero Milei no lo haría. No, si es Milei una no visita haría. de Estado Eso no. se analizaba. Y de hecho Eso te se voy a decir una analizaba. cosa, ya pasó eso en Argentina en el G20 con Mauricio Macri. Hubo un presidente que tenía una orden de detención vigente, que era el El príncipe de Arabia Saudita en ese príncipe de Arabia momento. Saudita por el asesinato de un periodista, y no pasó nada.
vino, Sí. Me parece que participó el del caso G20 y de no pasó nada. Netanyahu tendría otras repercusiones. Me en parece que es más términos- el impacto político que el hecho legal, digamos. Ahora, es importante este aislamiento porque Estados Unidos la quiere a Argentina aislada y sometida. Absolutamente. ¿Por qué le sirve eso? Bueno, primero, para mantener la distancia entre Argentina y Brasil. Argentina y Brasil juntos son dos países importantes porque son complementarios, porque pueden complementarse. No son naturalmente complementarios, pero Argentina y Brasil ya han demostrado que pueden complementarse. Y si lo hacen, escala, tanto en términos de mercado, para Argentina el mercado de Brasil es fundamental, y escala en términos de posibilidades. Las materias primas que puede proveer Argentina multiplican las posibilidades de la industria brasileña. Sin ir más lejos, el famoso reversal del norte, que está ahí, que sí, que no, que la parrala, el reversal del norte está siendo esperado por la industria paulista como maná del cielo. Porque con ese gas barato, la olvidate. diferencia es para ellos. Olvídate, Ahora, olvídate, no nosotros, porque nosotros vamos a tener otro problema, que es que la industria paulista se va a comer a la industria va argentina, a ser es un más problema competitiva adicional. con nuestro gas. Así Pero olvídate, digo, para la relación con los Estados Unidos, que lo que no quiere es justamente que Brasil se consolide Me como parece líder que cualquiera regional. que sea el presidente de Estados Unidos tiene que tratar de mantener este enclave en Argentina hoy. Claro, pero por todo Yo daba un ejemplo el otro día hablando con Ari que me parece muy claro. Si no estaba Macri para reconocer inmediatamente a Michel Temer, hubiera sido mucho más difícil darle el golpe de Estado a Claro, Dilma. así es. Porque el reconocimiento de un Sí, vecino sí, como sí. la Argentina te mueve o te permite el mapa de poder plantearlo de otra forma. Si no estaban Macri y Bolsonaro, respectivamente en Argentina y en Brasil, el golpe del 19 contra Evo Morales tampoco podía suceder. Entonces, siempre es importante tener aunque sea una ficha en el tablero. Y Argentina hoy en el momento es la única ficha que tiene el tablero de Estados Unidos. Entonces, para no perderla va a ser cualquier cosa. Darnos plata. Darnos cooperación para que nos persigan, nos espíen, nos repriman, darnos todo eso. Meternos en una guerra. Lo que les haga falta lo No van te a da hacer. plata, te para- impone deuda, te impone deuda. Bueno. Ojo con pero no es lo mismo, porque la deuda te somete. Y que genera dependencia, Te genera claro. dependencia, no te da Pero, plata. pero al mismo tiempo a este gobierno le da fondos frescos. Quiero ir a un tema que me preocupa. Yo veo que los bancos, cuando vos tenías dólares antes y querías hacer un plazo fijo en dólares, en el banco te daba el 0,5, qué sé yo. Ahora veo que los bancos ofrecen 5, 6%, porque la pueden prestar y se la pueden prestar a cualquiera. Como ya lo vivimos esto, o sea, los bancos empiezan a prestar dólares a cualquiera, las empresas empiezan a emitir ON, ahora se hizo más popular, entonces cualquiera entra a internet y compra una ON con un dólar muy barato, muy barato. Entonces, si el dólar se fuera a un precio normal, un precio que para que el Big Mac te dieran el promedio del mundo, sería 2.500 pesos. Pero también puedes tener un pico superiores. Ha habido picos superiores que después se va acomodando con el tiempo. Entonces, ¿cómo hacen todas estas empresas que se están endeudando después para pagarle a los bancos? ¿Cómo hacen los bancos para devolverle los plazos fijos a la gente? Digo, me parece que entre los problemas que se están cocinando es que terminemos con otro problema bancario en su momento. Por eso me interesó cuando lo vi que Fer proponía el tema del endeudamiento de las empresas. Sí, vos dijiste las dos formas que hoy hay de tomar deuda que tienen las empresas. Una es a través del mercado de capitales. Fue récord. Estuvo en el primer semestre de este año, el nivel de deuda que tomaron las empresas vía obligaciones negociables y vía fideicomiso financiero fue récord. 9.800 millones de dólares, según un informe de PwC. Parte de esas ON las compran los bancos con los fondos de común de inversión que arman con la plata de la gente. Guarda con Parte eso. de estas ON están ideadas para que vos puedas sacar los dólares de la Argentina. Claro. Ese es el negocio de emitir ON en Argentina. Y ese es el negocio por el cual... ¿Qué es una ON? Es un bono de los privados. Es un bono, es una Así como deuda que existen títulos emite... públicos, existen los títulos de los privados. Es una deuda que emite la empresa y que te promete que te la va a devolver. Históricamente se utiliza esto para financiar grandes proyectos de inversión. Si vos querés desarrollar un proyecto de inversión de 500, 1.000, 1.500 millones de dólares, es difícil que lo puedas hacer con la caja propia. Entonces vas al mercado de capitales, tomás esta deuda, te das vuelta y la invertís. Bueno, decime si hay 10.000 millones de dólares de proyectos de inversión hoy en Argentina que justifiquen este nivel de emisión de deuda. Entonces vos decís que la usan para llevársela. La usan para llevársela, la usan para timbiar en el mercado para hacer el famoso carry trade. Y el otro canal por el cual las empresas están tomando dólares
del sistema es los créditos tradicionales bancarios. Y ahí es donde los bancos están usando los dólares de los ahorristas para darse vuelta y prestárselo a las empresas. Nunca vi una tasa así, en serio, que un banco te pague 5 o 6% por un plazo fijo en dólares. Algo hay, vos tenés que sospechar cuando alguien te ofrece eso. Bueno, el nivel de deuda o el nivel de crédito financiero todavía no está en récord. Está en 12.611 millones, el último dato es al 30 de julio, que es el último dato disponible en el Banco Central. El récord fue 13.100 millones, pero ya falta poquito, estamos ahí. ¿Sabes cuándo fue el anterior récord? ¿Te podés imaginar? Gobierno de Mauricio Macri, 2019, cuando las empresas venían de todo ese ciclo de endeudamiento que terminó estallando en el fin del gobierno de Macri, la devaluación, el cepo. Porque es la otra característica. Recordemos a la gente que es inusual que las empresas se endeuden en otra moneda que no sea la de sus países. Imaginás que los brasileños se endeudan en reales, los europeos en euros. Cuando vos te endeudás en una moneda que no tiene nada que ver con lo que vos haces todos los días, digo, Molino venden pesos acá. Bueno, cuando sube el dólar, sube 100%, ¿cómo lo pagás? ¿Con inflación? No, pero la otra vez no se pagó. La otra vez no se pagó. No, claramente... A la gente dieron un bonito por su plazo fijo. Cuando las empresas tienen que devolver estos créditos, empiezan los problemas. Claro. Cuando el nivel de acceso al mercado que necesitan estas empresas para devolverlo supera la capacidad del Banco Central de darle dólar, vienen los cepos. Y cuando el sistema financiero necesita o los ahorristas van a buscar los dólares a los bancos y en los bancos no aparecen, empiezan los quilombos con los corralitos. Está claro que todos estos procesos de endeudamiento históricamente en Argentina terminaron con corralitos y cepos asociados, porque son las dos formas de no permitirte que puedas disponer de tus ahorros ni que tengas capacidad de seguir ahorrando. Pero lo más interesante es cómo ve esto desde el gobierno, porque Caputo tenía otra idea, por lo menos cuando habló a principio de año y se imaginaba qué iba a pasar en este segundo semestre que ya estamos transcurriendo, que estamos transitando en Argentina. Lo tenemos en el tape 3, una declaración de Caputo de febrero de este año. Yo soy más optimista. Yo creo que vamos a crecer a más del 5. Sí, veo una fuerte recuperación del crédito, veo mucho interés en inversión en la economía real y veo que por primera vez las empresas se están dedicando de vuelta a sus negocios, pueden proyectar, pueden volver a invertir. No te olvides que Argentina fue un país dominado por el negocio financiero los últimos 20 años, porque era tal la volatilidad que era más importante el manejo financiero que el de la industria propia que vos, la producción de la industria, que el producto. El manejo financiero era más importante que el de cada industria en particular. Nosotros estamos erradicando eso al bajar la inflación, bajar la tasa de interés, que no haya volatilidad en el tipo de cambio. Entonces todas las empresas se están pudiendo focalizar en su negocio de vuelta y además ahora con más estabilidad pueden proyectar a más largo plazo, cosa que antes era imposible. Así que sí, yo creo que podemos crecer incluso por arriba del 5. Me gusta porque dice, con estabilidad, estamos bajando la inflación, con una tasa que está cayendo y con baja volatilidad del tipo de cambio. Por eso no pueden dar una entrevista a un periodista. La dieron vuelta a las 3. Claro. Hace un mes que vivimos con volatilidad en el tipo de cambio. Se disparó al máximo histórico, ahora lo están haciendo bajar a fuerza de meter. Estamos presenciando un nuevo rebrote de la inflación que ya están diciendo que se viene a 3%. Y tenemos las tasas en máximos históricos, por lo menos en términos reales. Claro. Porque uno nominalmente puede ser que claramente no es la mayor, pero en términos reales, cuando vos comparás la tasa de interés contra la inflación del último mes, es disparatadamente alta. Entonces, pobre Caputo, no resiste un archivo de su última declaración. Aparte, no hay mes donde la actividad no exhiba que la única actividad que da en verde es la actividad financiera. No, hay otra actividad que vos te estás dejando pasar. ¿Cuál? Es el impacto que tiene la forma de medir los impuestos sobre el crecimiento del PBI.
Porque buena parte del crecimiento de la economía argentina es un factor contable. Es decir, como el gobierno cobró menos impuestos que el año pasado porque te bajó el impuesto país y porque te redujo otro, entonces eso significa que el resto de la economía tiene que haber pasado tal cosa. Ajá. Entonces, es un efecto contable. Pero eso es la forma de presentación 25% del crecimiento que tiene hoy la Argentina es un efecto contable. No lo estoy entendiendo, a ver, explícamelo. Si vos agarrás el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, vas a ver que hay varios sectores en el cual se divide la Argentina. Está la actividad manufacturera, la actividad de la construcción, la venta mayorista y minorista, está la intermediación financiera, que es la que vos destacás como el sector que más crece, y está el cobro de impuestos. Y el cobro de impuestos no es si subió o bajó la recaudación, sino el efecto que tiene la cantidad de impuestos que cobra el Estado sobre la actividad económica. Los tipos dicen, como el gobierno bajó impuestos, significa que esos impuestos que no cobra el Estado tienen que haber generado actividad en el sector privado, lo que te dice el gobierno, los manuales liberales. No hay nada, claro, la teoría, digamos, no lo corroboran en la práctica. Bueno, pero con eso te disfrazan el 25% del crecimiento de la actividad económica. El ítem derrame, digamos, era el ítem derrame. Ahora, ¿eso existía antes de esta gestión? No, la forma de medir el PBI es histórica. Ese ítem también. La forma de medir el PBI es histórica, lo que pasa es que esto no tenía incidencia, porque como el Estado nunca resignó el cobro de impuestos, es decir, decime cuál fue el anterior proceso donde eliminaste un impuesto para que tengas ese efecto. Siempre tuviste el efecto contrario, siempre se midió el incremento. Siempre se midió eso, lo que sucedía es que como el Estado cobraba más impuestos, te afectaba negativamente el PBI. El tema es que es aspiracional, porque si vos ves todos los otros ítems, no se verifica que haya ningún aumento. O sea, no hay ningún derrame, salvo en la intermediación financiera. A mí me parece que, a ver, Moreno mintió con la inflación mucho tiempo y nosotros mirábamos la consultora así, no importa, bueno, que Moreno diga lo que quiera. Yo lo que creo es que acá ha logrado convencer a una parte de la sociedad de que la economía crece, de que la inflación es menos y de que hay menos pobres. Con Moreno era algo que sabíamos que era mentira y listo. Vivíamos con eso. Y la víctima considera que si no está dentro de los que crecen es por problema propio, porque no sabe hacer negocios, porque es un emprendedor fallido. Hay muchos periodistas incluso que no son cercanos al gobierno que dicen, bueno, si lo dice la estadística es así, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a pelearnos con la estadística? Bueno, nosotros pasamos el otro día. Es un modelo de representación. El otro día pasamos el audio de Agustín Salvia, donde Agustín Salvia decía, mira, cambiaron el método de medir la pobreza. Roberto, que esta avenida del centro que están generando estos gobernadores es la primera expresión de ruptura de la creencia de que las estadísticas, la sociedad está creyendo en las estadísticas. Me da la sensación que estos gobernadores percibieron que hay un sector de la sociedad que se está dando cuenta que esas estadísticas de crecimiento, de derrame... no van a votar. O sea, bueno, es bastante elocuente la forma de manifestarse. Bueno, la alternativa es que ellos crean también en esas estadísticas y gestionen con esas ¿Y existe en este mundo tan de blanco y negro la opción del centro? Alguien que aparezca y diga, bueno, yo no soy... No tiene electorabilidad, Roberto. Ya se ha probado eso. El paladín del centro sacó 5% de los votos y perdió contra Patricia Bullrich, la interna del PRO. O sea, más demostración de que no tiene electorabilidad. Y que no tiene esta electorabilidad en todo caso es un síntoma, una manera en la que se representa. A mí me parece que lo que está claro es que no hay lugar para el centro porque hay una percepción generalizada, en algunos casos más intelectual, en otros casos más perceptiva, de que esto así como está no puede durar mucho más, de que esto... o va a seguir empeorando o se pega un volantazo para que mejore. Pero que este deshilacharse de los últimos 10 años, de 2015 hasta ahora, donde todas las semanas estás un poquitito peor que el anterior, en algún momento por algún lado tiene que salir. Y el centro básicamente lo que dice es, bueno, corrijamos las cosas y mantengamos todo por acá. Las elecciones es el único momento en donde se manifiestan las mayorías y deja de tener poder absoluto la minoría. La minoría es la que defiende el statu quo. La élite es la que defiende el statu quo porque se consolida como élite. ¿Qué es lo que consolida la élite como tal? Que se mantenga el actual estado de cosas. El actual estado de cosas tiene una inercia, va empeorando. A medida que pasan los años, el statu quo va empeorando las condiciones de vida de las mayorías populares. Ahora, hay gente interesada en que haya opciones de centro porque son los que defienden el statu quo. El tema es que cuando las mayorías toman la palabra, que es al momento de votar,
las mayorías dicen, che, el actual estado de cosas es una cagada. Ahora, ¿para dónde se orienta la electorabilidad? Esa es la disputa. Me parece que esta vez lo que se está discutiendo En las es... encuestas aparece nada más que el mileísmo y el peronismo. Bueno, claro, pero el peronismo todavía está revuelto en una situación de representación no resuelta. Hoy, la noticia de hoy es que pasado mañana cierran las alianzas y hay altas chances de que Grabois vaya por afuera del peronismo. Yo creo que Si están eso buscando ocurre, polarizar. Lo que pasa es que puede no estar en la alianza e igual ser candidato extrapartidario a diputado. Bueno, si eso ocurre, la disputa por la representación va a ser a cielo abierto. El peronismo en general se va a provocar un daño electoral en esa circunstancia, porque si hay distintas opciones dentro del campo popular, distintas opciones electorales, y uno tiende a pensar que se va a dividir el voto, ¿no? No es que se va a sumar más votantes. A sumar más diputados. Pero que el peronismo el panperonismo, porque no solamente está la identidad peronista dentro del campo popular, es la mayoritaria, es la columna vertebral, pero hay otras. Bueno, una opción es que la diversidad de opciones electorales, la multiplicidad de ofertas, atraiga más votantes. Claro. Esa es una opción. Por cómo viene hoy el comportamiento electoral, lo más probable es que los votantes que vayan a votar, 50% del electorado, si uno ve el comportamiento de todo este año, divida el voto entre las opciones. No es que vaya a resultar más atractiva la elección. Bueno, si se divide el voto, el panperonismo tiene más para perder que para ganar, porque el que divide el voto es el panperonismo, entre opciones de centro, ¿no? El testimonial de centro, que puede ser un testimonial de 5 o 6% y que te puede hacer ganar o perder una elección. Ya lo vivió Cristina con Randazzo, o sea, no es una novedad. La opción por izquierda, que sería la opción Grabois. Grabois más Ofelia en la ciudad, hoy sería ese el esquema. Falta, pero 48 horas, hoy estamos así. La interna... Eso va a pasar, ahora no va a estar en la alianza. Eso. Y bueno, si no va a estar en la alianza, vos lo que decís es que puede ser un candidato extra alianza. O sea, que se siga negociando hasta el 17 de agosto. Sí. ¿Es certeza o es...? No, está muy bien, no dudo de tu información. Ayer me chequearon en vivo acá, ¿eh? Así estamos al aire, ¿no? Quiero decir que si me chequean a mí, nos chequeamos todos. Grabois dijo que va a ser candidato sí o sí, eso sí está claro, ¿no? Claro, por eso. Pero que también dijo que no le iban a abrir la lista. Que no le iban a otorgar una candidatura. Dijo eso, Pero en la misma declaración. Pero parece que quiere encabezar, ¿no? Sí. Él o Ofelia, no creo que le den la opción a encabezar los dos. Yo ayer estuve en una reunión con dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires para medir un poco cómo venía la construcción electoral. Se le cerró la puerta a una alianza con el radicalismo. En realidad el radicalismo le cerró la puerta. Había conversaciones muy avanzadas para que hubiese una alianza con Lustó, que viene muy en falsa escuadra, pero se tiene a sí mismo, Lustó, él como figura... Sí, uno de los diferenciales negativos más grandes de imagen viene... O sea, está entre los 3, 4 con peor diferencial de imagen, Lustó. Otros que tienen el mismo diferencial negativo terminaron siendo candidatos a presidente. Una cosa no quita la otra. Digo, que conseguir una candidatura no se rige por esos parámetros. Tiene una instalación y un conocimiento público que lo vuelve atractivo para un mercado electoral que va ahora a las elecciones. Algo relacionado con esto es la marcha de San Cayetano del 7. Yo el año pasado estuve en la marcha, pensé que iba a haber mucha más gente, fui hasta Liniers y había muy poca gente, una columna no llegaba a una cuadra. Estaba Grabois, estaban algunos dirigentes. Me imagino que, cruzado por todo esto que estamos hablando, esta marcha de San Cayetano, además de los efectos del modelo Milei durante un año que fueron muy nocivos, debería ser mucho más numerosa que la del año pasado. En el marco de un no reclamo sé de si necesariamente va a repercutir en eso, ¿no? Bueno. No sé. Vos decís que la capacidad de movilización no consigue puestos en las listas. Yo pienso que va a ser una marcha más grande. Bueno, partir de una cuadra, ¿qué querés? Claro, la vara es muy baja. Pero, ¿sabes por qué? El año pasado se decía, convocan la CGT, convocan la CTA. Convocan todos. Era muy nuevo el gobierno, ¿no? Llevaba 9 meses de año. 9 meses, Ya tenían los comedores cerrados. Y no fue la gente. Después hubo en Plaza de Mayo, porque la marcha salía... O sea, para los que tenemos memoria de lo que eran las marchas que arrancaban de Liniers y llegaban a Plaza de Mayo... así surgió, digamos, la resistencia al menemismo. Bueno, eran columnas muy importantes con los dirigentes a la cabeza. Claro. ¿no? En ese momento Luis Delía, Juan Carlos Alderete.
En este caso, sí, había algunos dirigentes, había algún dirigente importante que caminó una cuadra y se fue. Y después estaba la marcha ya en Plaza de Mayo, que es otra cosa. Cuando vos ves en Plaza de Mayo, por ahí ves más gente. Claro. Pero era una columna muy flaquita en ese momento. ¿Cómo gravita la que eso arrancó? en el algoritmo? Que es un método, ¿no? Yo insisto con eso, es un protocolo. Porque la movilización está demonizada y los impuestos están demonizados. Son dos cosas que el gobierno tiene como activos. Claro. La demonización de la movilización popular y la demonización de los impuestos van a ser utilizados, están siendo utilizados en la campaña por el gobierno como activos. Entonces va Patricia Bullrich a Córdoba y dice, te saca yo te bajo los impuestos. Mentira, porque el impuesto, las retenciones a la soja, el gobierno las fijó a un nivel más alto que lo que recibió. Ahí estaba viendo que subió el pan rallado. Bueno, todos los derivados de la harina, si vos le sacás las retenciones y subís Va a subir dólar, el precio. sí, van a subir, claro. Pero aparte tenés inflación en dólares. No, porque van a decir, no, lo que pasa es que el submercado va a decir que no, están subiendo. Pero si vos, ayer hablamos con la gente de CAME acá. ¿Cuál es la receta de CAME frente a la caída de las ventas estrepitosa que las propias pymes confirman? Bueno, baja de impuestos. O sea, la receta que proponen está en línea con la campaña del gobierno. Claro. Entonces el gobierno se fortalece incluso. CAME, ¿no? Está bien, pero Sí, está bien. lo mismo. Pero es CAME. Ad Pero infinitum. CAME está diciendo, la situación es un desastre. Coincidimos, el diagnóstico es común. La situación es un El problema desastre. de CAME es que si le pones la plata te va a cambiar el discurso mañana. Otro más, está anotando. ¿Qué va? Pero no es CAME, no es CAME. Yo no me quiero pelear con nadie. Bueno, pero te escuchamos. Ascendela, A ver cómo Tano. se hace. Ascendela. Escuchamos. No, que creo que hay un acuerdo también en estos sectores que son los perjudicados del modelo, pero que entienden que, o la narrativa es que la macro se tiene que ordenar. Y que cuando la macro esté ordenada, eventualmente la micro irá mejorando. Yo no creo que sea así, porque estos modelos salen mal sistemáticamente en Argentina y en cualquier país que esté en búsqueda de desarrollarse. Pero creo que la expectativa es esa, y por eso apuestan a una baja de impuestos, porque saben que es un gobierno que le puede entrar esa bala Si y le vos, puede bajar los si vos llegás a las elecciones con C5N y La Nación Más, los dos hablando de precios, tenés un problema. Se suponía que los precios habían salido de la agenda. Sí. ¿No? Si vos mirás ahora, ahí está La Nación Más, tiene que hablar de precio, no puede salirse de ahí porque si no mide cero directamente. Ayer Majul estaba cuarto, casi quinto. ¿No? Entonces, bueno, volvió a estar en la agenda el tema de los precios. Y ese es un problema para el gobierno. Sí. Un dato, en la encuesta de Atlas Intel, que es esta que dio el dato que habló todo el mundo de los... en las preocupaciones de los argentinos volvió a aparecer en primer lugar la corrupción. Claro. Que es la corrupción de este gobierno. Que es cuando bajan porque no las te otras. vuelve a aparecer la de la Cuando corrupción. baja la inflación aparece Cristina la ya corrupción está, que siempre está segundo o tercero. No, y además saltó Libra, saltan casos en todas las provincias. Eso Claro. quizás en los medios de capital no lo vemos, pero en los medios provinciales aparecen y eso influye en los que responden ¿Estamos encuestas. comunicados con Casa Rosada? ¿Está Milei? ¿No? ¿Quién está? Por ahora... Ari Jalad. Por ahora no. Por ahora no está. Acá estamos. ¿Me escuchan bien? No, Jonathan Eguer, todavía me no. los confundo siempre. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Sí, acá estamos. Bien. El otro día vi que publicó Ari que finalmente Luis Caputo tiene otra vez, presentó la declaración jurada con 99.9, la tiene afuera. Ya la traerá en algún momento, esto ya fue debatido en su momento. Cuando otro sea ministro a ver, de Economía. Sí. Claro, no él. Cuando confíe en el presidente de la Nación. Y no en él, Dios mío. Exactamente. Bueno, acá Cuénteme, estamos a ver, ¿qué está en pleno pasando clima. Estamos en clima cierre electoral acá. La verdad es que se está. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les dije hace 2 semanas? Van a cerrar, van a acordar, va a estar todo bien, pero hay que esperar hasta el final. Es una película larga porque están negociando, porque el PRO claramente, lo que vimos en estas últimas horas, estos últimos días, es el PRO subiéndose el precio. Funciona así porque el PRO es esto que vemos hoy. Más que 2 diputados no le va a poder arrebatar a la Libertad Avanza. Así que lo que estamos viendo es una negociación donde el PRO está tratando de subirse el precio y la Libertad Avanza está tratando de darle lo menos posible. Bueno, en ese menos posible pareciera que está todo dado para que finalmente, como adelanté acá hace 2 semanas, van a acordar. Pero igualmente vamos a esperar, porque esto se define el jueves. Pero yo creo, sigo en la misma sintonía, van a terminar acordando, van a cerrar. Perdón, Por el ahora jueves, lo que ¿el jueves cierra Sí. esto?
Del miércoles al jueves se cierra la alianza. Ok. Las alianzas. ¿Se puede hablar de acuerdo o estamos viendo otra capitulación más? Porque lo que yo estoy viendo acá es lo mismo que ya vimos en la provincia, lo que vimos en otras provincias también. Es todo para la libertad de Avanza. Es una rendición total, es una capitulación. Acá el PRO no gana nada. De hecho, ¿de qué color va a ser la boleta? ¿Cómo? ¿De qué color va a ser la boleta? Supongo que va a ser violeta, como lo va a ser en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si eso se cambia. Yo creo que es plena capitulación del PRO, va a ganar la Libertad Avanza en absolutamente todo. Hoy lo que se sabe hasta ahora es que... No, ya está, es una rendición del PRO, pero es lógico. Si uno ve el otro día veía una encuesta, el PRO solo como marca en febrero medía 12%, 10%, hoy vi algunas encuestas que solo no mide ni 6%, no llega al 6% solo. El PRO está en su momento final, está tratando de cuidar lo que le queda, que es la ciudad de Buenos Aires, como puede. Macri, Mauricio lo sabe, Jorge Macri también, pero bueno, está viendo la gobernabilidad, está viendo cómo negocia también esto, tienen un problema muy grande y la Libertad Avanza se aprovecha, Karina Milei se aprovecha, Javier Milei también se aprovecha de todo esto. Ahora lo que se dice es que aparentemente se va a cerrar, va a haber acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, le van a dar al PRO el 6º y 7º lugar en la lista, o sea, tal vez tienen un entrable, hay que ver cómo termina funcionando el sistema. Sí, ojo que en la Ciudad de Buenos Aires los diputados de entrables en general se considera hasta el 5º puesto, después es más menos. Si sacan 50% más, que es lo que se supone van a sacar, entrarían 7 u 8. Depende. Bueno, ahí esa es la apuesta. Depende cómo se distribuya la oferta. Sí. Claro, esa es la apuesta. Esa es la apuesta del gobierno, eso es lo que le vende el gobierno. Vamos a sacar más de 50 puntos a Patricia mide muy bien en la Ciudad de Buenos Aires, como senadora va a ir, se supone que va a arrastrar también ahí a diputados, y si sacamos más de 50 van a entrar los dos. Bueno, ¿qué pasa si no sacan el 50? El PRO se queda sin los 2 diputados, entra uno solo. Bueno, más que eso no le va a dar, Karina, va a ser eso, puede llegar a entrar uno o tal vez entran 2, más que eso no hay. La gran incógnita ahora, y es lo que se va a debatir en los próximos días, para el cierre de lista falta hasta el 17 de agosto tenemos. Lo que se cierra el jueves es el cierre de alianzas, pero hasta el 17 de agosto hay tiempo para definir las listas. Lo que se está definiendo también ahora es quién encabeza la lista de diputados de esta lista entre el PRO y la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos nombres dando vuelta. Uno de los primeros que surgieron fue el de Sandra Petovelo. Atención con Petovelo, puede llegar a encabezar la lista. También atención con Diana Mondino. ¿Se acuerdan de Diana Mondino ustedes? Sí. La canciller, aquella, bueno, que la echaron. Bueno, todavía está. Podría también encabezar una lista. Para buscar el Yo voto el otro día lo nombré y... Sí, el voto chino. El voto chino son todos iguales. Esa es Diana Mondino. También atención a Toto Caputo. Yo lo dije el otro día. Roberto se levantó, finalmente volvió, por suerte. Pero Toto Caputo también. Anotarlo Toto Ayer Caputo. hablaba medio Sturzenegger como también. candidato, de hecho. En la Fundación Bueno, Faro. sí, yo me lo pregunté Ahora, la semana pasada, Johnny, y me lo sigo Es preguntando una salida ahora. elegante, Eso digamos, ¿no? te iba a preguntar, Johnny. A Exacto. mí me decían que es una posibilidad de sacarlo a Caputo de la cancha, ¿no? Sí. Claro. Si esto no funciona. No sé si por su potencial Exactamente, electoral o por su desastre en la gestión. Exacto. No, es que la Sí, es una electorabilidad forma la pone elegante Patricia de- Bullrich ahí. Sí, pero ministros de Economía, candidatos, no es una buena idea. No importa de qué color hablemos. Bueno, No, pero él va a salir con su Audi a Sí. recorrer a todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Axel ganó unas cuantas elecciones. Bueno, es claro, verdad. no, a ver, y si nos ponemos a hilar muy fino, el ministro de Economía, Massa, con un 300% de inflación, quedó a 3 puntos de ganar una primera vuelta. Después lo podemos debatir si estuvo bien, estuvo mal y demás, pero digo, habrá que ver cómo le va a Caputo. Es verdad que Ahí prende lo mucho en raro el es voto que joven. Sturzenegger y Caputo, en los Caputo libertarios. operan la candidatura del otro, Johnny. Sturzenegger opera la candidatura de Caputo y Caputo opera la candidatura de Sturzenegger. O sea que evidentemente... Sí, pero Sturzenegger Caputo se está está esperando. comportando como candidato. Claro, él se está No, comportando bueno, como candidato. Sturzenegger también hizo algún movimiento, ¿eh? Cuando fue a lo de Majul y lo reprendió porque Majul no le hacía las preguntas correctas, ¿se acuerdan? No me tenés que preguntar esto, le decía. Era, claro, porque se estaba coacheando iba a jugar un frontón. Claro. Entonces lo coachearon para ir a jugar un frontón. De Con la que repente- te pagamos me cambias las preguntas. Claro, si no, me coachearon para que vos me preguntes esto, ¿no? Claro, es el A ver, comportamiento de un candidato. Sturzenegger espera varios premios. Él, recordemos que está sin trabajo ahora. O sea, es ministro, sigue cobrando su sueldo, pero todo lo que es ministro de Regulación y Transformación se terminó.
en gran parte con la facultad delegada, está casi sin laburo. Esto lo contamos hace un par de semanas. Milei después sacó una foto para mostrar que en verdad Sturzenegger estaba laburando. La verdad que no estaba laburando. Yo acá en Casa Rosada no lo vi más. Se terminó la facultad delegada y no lo vi más a Sturzenegger acá en Casa Rosada. Sturzenegger espera varios premios. Su premio mayor está entre el Ministerio de Economía y la jefatura de gabinete también. Recordemos que también quiere ser jefe de gabinete. Tienen un problema ahora, él y Manuel Adorni, que también quería ser jefe de gabinete, y es que de repente se empoderó Guillermo Francos. Entonces apareció un problema para los dos, porque empezaron a subir muy fuerte las acciones de Guillermo Francos acá adentro, que se comportó como el mediador en medio de la interna, el lío que hubo entre Karina y Santiago Caputo, y ahí es donde Milei lo pone nuevamente en el triángulo de hierro, arma una especie de triángulo de hierro y lo posiciona ahí, y quedó bien estimado. De hecho, si vos lo escuchás hablar a Francos en estos últimos días y hace un mes atrás, te das cuenta que está hablando ya de otra manera. Hay otro Francos, hay un Franco más canchero, más desprendido, está tranquilo, se lo nota mucho más tranquilo. Bueno, habrá que ver, Sturzenegger también va por eso. Bueno, se está definiendo ahora, a ver qué va a pasar, quién va a encabezar las listas. Recordemos que en provincia va José Luis Espert, eso no hay manera de moverlo porque es el candidato de Javier Milei. Así que hay que ver qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién encabeza la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires? Que se transformó en el ruido de estas últimas horas, a ver quién va a ese lugar. Si llega a ser Petovelo, hay que ver qué pasa con Capital Humano. Johnny, ahí se va a abrir un lugar también. Le cuesta mucho hablar a Petovelo, es muy floja, muy floja, más allá de lo que sí, no, bueno, te cuesta, de hecho, hasta el punto de que nos expone. Ahora, una candidatura, en serio, el ministro de Economía y la ministra de Represión en la Ciudad de Buenos Aires, la puta, qué simbolismo, ¿no? Que ninguno de los dos es bueno de declarar. Sí, terrible. Toto Caputo le cuesta mucho hablar en público. ¿Va a poder hacer una campaña entera sin contestar una pregunta? ¿Toto Caputo Sí, logrará? Perfectamente. Milei la hizo. Milei hizo una campaña de llegó a presidente sin contestar preguntas. No, Milei incómodas. contestó preguntas, ¿eh? Tenía una forma de hacerlo que obviamente No se expuso a preguntas, no fue a lugares donde él no podía controlar y aún así salía. Pero sí, hay varias escenas de debates con otras personas. Iba al programa de Trebuch, por ejemplo, que era el lugar más hostil al que se presentó por los tosedores. No, estuvo diseñada esa campaña. Eso es después de agosto, después de que ya sabía que podía ganar. Claro. Pero digo, antes sí iba a todos lados. Milei tiene una formación y una práctica como polemista que no tienen Caputo, que no tienen Petovelo. Che, Johnny, ¿y Adorni? ¿No iba a ser el gabinete? No, todavía no. Adorni, a ver, él está, su principal apuesta en estos meses es su hermano, Francisco Adorni, que encabeza la 8ª sección de La Plata. Lo que más mira en este momento el vocero del presidente es eso. Hay que ver si no hay un acto de Milei. Mañana en Milei hay dos cosas que se pueden dar, porque finalmente lo sacaron a la cancha. El gobierno tiene muy malos números para septiembre. Yo ya lo vengo contando, lo ratifico acá. Viene mal. La mejor sección donde está parado es la primera. Habría mañana un acto de Milei en 3 de febrero, que es el intendente Diego Valenzuela, amigo de Javier Milei, y además habría una foto con todos los cabezas de lista de cada sección. Es una forma de darle impulso. El gobierno tuvo que sacar el ancho de espada, lo van a sacar a pasear a Milei por la provincia porque en septiembre los números que tiene son malos. Se puede venir una derrota fuerte del gobierno en toda la provincia de Buenos Aires en septiembre, y atención con ese resultado mirando octubre. Igual acá dicen que en octubre no va a ser igual. ¿Te imaginas, Pero, Roberto, puede lo haber que pueden ser los resultado. mercados? El mercado, si le va mal en septiembre, se le va a complicar. Entonces después Pero octubre va a ser más todavía difícil. si Milei baja a hacer campaña. Porque Claro. si Milei no hace campaña en la provincia, puede decir, no, bueno, fue una elección... Yo no entiendo, en serio, no entiendo cuál es el argumento para decir que te va mal en septiembre y bien en octubre. No lo entiendo. Algo te deben haber dicho va a haber otro, va a haber otro uso de recursos. Recordemos, a nivel país, ellos dicen que les va a ir mejor en octubre, se juega otra cosa. Pero si te va mal en la provincia de Buenos Aires, es difícil después que te vaya bien a todo el país. Te condiciona mucho. A mí también me sorprende. Bueno, sí, es difícil. Que la reacción a que les esté yendo mal en la provincia de Buenos Aires sea mostrar más a Milei, que es alguien que consistentemente mide mal en el conurbano bonaerense, tuvo problemas en Bahía Blanca. ¿Quién va a mostrar? Y no sé. No, pero a ver, una cosa es militar a Bondarenko, que no lo conoce nadie, que es el Bondarenko, Maximiliano Bondarenko, es este excomisario que es el cabeza de lista de la 3ª sección. Y otra cosa es militar Espert. Me parece que una cosa es una persona que ya tiene un nivel de conocimiento altísimo, como José Luis Espert, y otra cosa es Bondarenko. Acá Bondarenko ya lo apagaron, porque está 15 puntos abajo en las encuestas. Magario le saca 15 puntos en la tercera. Y puede ser un poco más todavía. Digo, en la 3ª sección puede llegar una paliza.
Vamos a ver qué pasa finalmente, pero acá de hecho Milei no va a ir a La Matanza. En un momento pensaban llevarlo a La Matanza, no hay manera de que vaya a La Matanza. Bueno, Milei, teniendo como la fue en ley 2023, Lagiani, Milei no fue- hace falta que vaya. No, pero bueno, podría haber sido un movimiento. Pero atención con lo que pasa en septiembre. Acá son bastante pesimistas con lo que va a pasar en septiembre. Así que lo van a empezar a mover a Milei. Bien. Falta todavía para las elecciones. Si le va muy hay que mal ver en cómo sigue todo esto. septiembre, se va a pasar desde la elección, desde el 7 de septiembre hasta el día de octubre, peleándose con los mercados. Y aparte vos Le va a repasás complicar todas las mucho. elecciones y si le va mal en septiembre, no ¿En tiene cuál le nada. fue que bien, mostrar, no? porque Si vos- le fue mal. Claro, no tiene nada. No tiene nada. Al final no le fue bien en ningún lado. Yo no digo que le va a ir mal. ¿Dónde está la imagen positiva de Milei? Si le va mal yo no sé cómo le va a ir. Si le va mal en septiembre, me cuesta pensar que se fortalezca para Pero octubre. Johnny, ¿qué aparece en las otras secciones electorales? Porque vos estás diciendo, en la primera les va a ir mejor, en la tercera pierde por 15, 20 puntos, y después está el interior bonaerense. La quinta aspira Sí. a que Montenegro le vaya bien. Ahí puede Sí, compensar el pero gobierno, o no con arrimarse. una diferencia fuerte. No con una diferencia grande. No, ninguna Ahí va a ninguna pensar que la diferencia tercera grande. opción, que vos decís que no tiene mucho caudal electoral, Pero, ¿a quién le la- saca votos? Eso le puede ser fundamental en la segunda, por ejemplo. le saca claramente en el Segunda interior, en el interior de la provincia, la tercera opción le saca voto al mileísmo, Pero claramente. por eso está todo bastante repartido. La segunda sección electoral parece ser más fuerte la tercera opción. En Distrito Capital, la octava Y sección después electoral. hay que hablar del nivel de derrota. Si pierde por mucho, me decía, Claro. pasa un quilombo esto. Va a haber 3 instancias de lecturas electorales. Una es Porque además fortalece mucho a Kicillof, esa opción, digo, a quien ayer que es tu contendiente, apuntó, ¿no? ¿viste? Pero una forma de leer... Y ya no vas a tener al Fondo Monetario poniéndote 2.000 millones de dólares. Sí, claro. Porque te puso ahora 2.000 El tema es que millones si vos para Yo no llegar sé a cómo le va a ir. septiembre, ¿no? También puede estar preparando un terreno para decir, viste que pensamos que íbamos a perder y empatamos. Yo no sé cómo le va a ir. Si le va mal, No, y a ver, me si- cuesta pensar un buen octubre. Si el peronismo logra una victoria contundente, como se dice, de 15 puntos en la tercera sección, con el caudal de votos que hay en la tercera sección, ya es inalcanzable. Si vos le sacas 15, 20 Bueno, puntos la en primera tercera es sección, importante también, ¿no? Primera es sí, pero no hay tanta diferencia. Valenzuela a lo mejor saca algunos puntos arriba, no va a quedar tan arriba, no le va a sacar tanta cantidad. ok, La primera tiene la misma cantidad de votantes que la tercera, pero vos tenés alguna diferencia de 15 puntos en la primera, no va a pasar eso. Va a ser difícil. En el total de la provincia pareciera que quedan abajo. Y acá otra duda que hay es qué pasa, a quién se reparten las culpas el día después también. ¿Qué va a pasar? Milei dijo, en septiembre tenemos el piso y en octubre el techo. Y eso no da con los mercados, ¿entendés? O sea, si vos estás muy bajo en septiembre, los mercados van a salir, todo el mundo va a ir a comprar dólares, va a deshacer posiciones de títulos públicos, de acciones. Sobre todo por quién gane, ahí va a ser la clave también, porque los mercados, como vos decís siempre, son muy reactivos a que la oposición sea una oposición Y nítida. se fortalece a Kicillof, claramente. Por eso esa declaración del el piso en septiembre y el techo en octubre, no me cierra con nada, la verdad. Al mismo tiempo ayer polarizó, ayer polarizó fuerte, Milei. Ayer es loco, porque es un tipo que habla en contra de la casta, pero habla en el Jockey Club, en el Yachting Club, todos lugares donde se reúne la No, casta. y en la provincia cerró con Ritondo y Santilli. Y además, claro, y ahora está tratando de cerrar con Macri. Pero ayer polarizó. La estrategia claramente es polarizar. Creo que el lema va a ser kirchnerismo o libertad. Sí, el eslogan va a ser el mismo que en la ciudad, kirchnerismo o libertad, sello violeta, y la idea es polarizar con Kicillof. Yo te diría que la polarización con Kicillof va a ser desde ayer hasta el último día de 2027. Va a estar 2 años y medio pegándole a Kicillof porque es el gran enemigo, es el que ellos ven que va a estar en 2027, que puede llegar a ser candidato a presidente, mismo ahora también en octubre, también en septiembre. Digo, van a ser 2 años y medio de tenerlo a Kicillof ahí adelante. Eso, la polarización va a ser Milei-Kicillof durante 2 años y medio. Eso ya no hay ninguna duda acá con este escenario. Johnny, mandá saludos Sí. por ahí, como siempre. Ahora le mando, ahora si me cruza alguno, le mando. Gracias, querido, un abrazo grande. Chao. Bueno, qué noticia esa de que está en el listado de candidatos del ministro de Economía, Luis Caputo, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Entre los posibles candidatos, claro. Ha apostado tanto Milei, ha dicho tantas veces que es el mejor ministro de Economía de la historia, que cuando caiga Caputo es un problema para Milei. Entonces, que lo quiera poner en una lista que va a ser llevada por Bullrich, puede ser una salida elegante de un ministro de Economía que perdió la confianza.
porque lo que tiene es un problema de confianza grande. Entonces, ojo, esa puede ser. Bueno, 11:54, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Abrazo. En un país complicado, una radio sin vueltas.